El sonido de los martillazos resonaba entre los pinos de la montaña mientras Sarah observaba desde la distancia. 3 semanas antes, había estado llorando en su coche sin saber a dónde ir, con una mano sobre su creciente vientre. Ahora, este desconocido, este hombre tranquilo de la montaña, con las manos curtidas y los ojos bondadosos, le estaba construyendo un hogar. Aburrida por los tableros, nunca había visto tanta determinación en una persona, y menos aún en alguien a quien apenas conocía. Las paredes de la cabaña se alzaban cada día, al igual que su esperanza. No solo estaba construyendo un refugio, era un nuevo comienzo. Pero, ¿podrían dos almas rotas curarse mutuamente? ¿O los fantasmas de su pasado los mantendrían separados para siempre? La línea azul apareció en la prueba de embarazo, y Sarah Matthews la miró con incredulidad. 3 minutos antes, su vida estaba perfectamente planificada. A sus 34 años, por fin había encontrado la estabilidad con su carrera de diseño gráfico y una relación de 3 años con James. Ahora, esa pequeña línea azul lo cambiaba todo. James, llamó con voz entrecortada. ¿Puedes venir? Oyó sus pasos acercándose al cuarto de baño y sintió que su corazón se aceleraba por la emoción y el nerviosismo. Nunca habían hablado explícitamente de tener hijos, pero después de 3 años juntos, sin duda esta bendición inesperada sería bienvenida. Finalmente, la expresión de James pasó de la curiosidad a la sorpresa cuando ella le mostró la prueba. El silencio que siguió lo dijo todo. No puedes hablar en serio, dijo finalmente, pasándose la mano por su cabello meticulosamente peinado. Esto no forma parte de nuestro plan, Sarah. Sé que es inesperado, pero nada. No estamos preparados para esto. Yo no estoy preparado. Su voz se endureció. Tienes que elegir, o yo o eso. Señaló con desdén la prueba que ella sostenía con mano temblorosa. El ultimátum flotaba en el aire como un veneno. En ese momento, Sarah vio a James por primera vez tal y como era, no como el encantador ejecutivo de marketing con el que había construido una vida, sino como un extraño cuyo amor condicional había revelado finalmente sus límites. 2 semanas más tarde, Sarah cargó la última caja en su apartamento. Su apartamento ahora estaba vacío de todo lo que le importaba. James no había vuelto a casa la noche en que ella tomó su decisión. Un mensaje de texto y un sobre con su parte del depósito de vuelta fue todo lo que recibió como cierre. Su teléfono vibró con un mensaje de su amiga Melissa. ¿Estás segura de esto? Mi habitación de invitados sigue disponible. Sarah le respondió. Necesita espacio para pensar. La cabaña de la montaña le ayudará. La cabaña era un término generoso para referirse a la propiedad de casa de su tío abuelo en las montañas Blue Ridge. Una estructura sencilla con un sistema de fontanería cuestionable y una cobertura móvil irregular. Pero era suya. La había heredado hacía años y la había ignorado hasta ahora, cuando necesitaba escapar desesperadamente. Las 5 horas de viaje le dieron a Sarah demasiado tiempo para dudar de sí misma. ¿Qué sabía ella sobre criar a un hijo sola? ¿Qué sabía sobre vivir aislada? Su mano se deslizó inconscientemente hacia su vientre, a un plano mientras las lágrimas empañaban la sinuosa carretera de montaña. Ya lo resolveremos, le susurró a la vida que crecía dentro de ella. De alguna manera, la cabaña era exactamente como la recordaba de su infancia, pequeña, desgastada y completamente aislada. Antiguos pinos se alzaban a su alrededor como centinelas, con sus agujas cubriendo el suelo como una suave alfombra. El aire de abril traía el aroma de las flores silvestres y la lluvia que se avecinaba. La realidad se impuso cuando abrió la puerta. El polvo cubría todas las superficies. Un ratón corrió por el suelo y desapareció en una grieta del zócalo. Los muebles seguían cubiertos con sábanas amarillentas, conservadas en una cápsula del tiempo desde la última temporada de casa de su tío abuelo, hacía una década. Sarah dejó caer la maleta y se hundió en una silla, haciendo que las motas de polvo bailaran a la luz del atardecer que se filtraba a través de las ventanas mugrientas. La prueba de embarazo que lo había cambiado todo yacía ahora cuidadosamente envuelta en un pañuelo en el fondo de su bolso, el primer artefacto de su nueva vida. Esa noche, mientras la lluvia comenzaba a golpear el techo de hojalata, Sarah se acurrucó bajo mantas mohosas y se permitió derrumbarse por completo. Sus sollozos competían con la creciente tormenta, que nadie podía oír en la vasta naturaleza que la rodeaba. Lloraba por la vida que había dejado atrás, por la traición de James,
por su futuro incierto y por el niño que merecía algo mejor que una madre escondida en la montaña. Al amanecer, la lluvia amainó y las lágrimas de Sarah finalmente se secaron. Se puso la mano en el abdomen e hizo una promesa en silencio. No solo sobrevivirían allí, construirían algo nuevo, algo más fuerte. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de los árboles, Sarah salió al pequeño porche de la cabaña. El bosque brillaba con las gotas de lluvia, cada una de las cuales captaba la luz como pequeños prismas. En algún lugar a lo lejos, un pájaro carpintero marcaba su ritmo matutino contra un árbol. Sin que ella lo supiera, a menos de 1,5 kilómetros, a través del denso bosque, otro madrugador comenzaba su día. Un hombre cuya existencia solitaria estaba a punto de chocar con la de ella, de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. Daniel Morgan se ajustó el gastado cinturón de cuero alrededor de la cintura, y el peso familiar se posó en sus caderas como un viejo amigo. Su padre le había regalado este cinturón hacía 20 años, cuando Daniel solo tenía 16. El cuero estaba ya agrietado, oscurecido por décadas de sudor y madera. Dos de las bolsas originales habían sido sustituidas, pero las iniciales DM, grabadas a mano, seguían siendo visibles en la parte posterior. Un recordatorio de la continuidad en una vida que había perdido demasiado. Apenas había amanecido cuando salió al amplio porche de su cabaña, con una taza de café en la mano. Era su momento favorito, cuando las montañas parecían contener la respiración antes de que el día comenzara de verdad. La niebla se aferraba al valle, envolviendo las copas de los pinos centenarios en un blanco etéreo. Llevaba 5 años en esta montaña y la vista seguía impresionándole cada mañana. 5 años desde que había dejado atrás los suburbios y las condolencias vacías. 5 años desde que había enterrado a Kate y al niño que nunca llegaron a conocer. 5 años reconstruyéndose a sí mismo, tabla a tabla, igual que ahora construía muebles para otros. Otro día más, murmuró a la montaña, un ritual de reconocimiento entre viejos compañeros. Su taller se encontraba a unos 100 metros de la cabaña principal, un espacio grande y meticulosamente organizado, lleno de herramientas heredadas y ganadas. El aroma de las virutas de madera fresca y el aceite luminoso le dio la bienvenida al abrir la puerta. 3 proyectos esperaban su atención. Una mesa de comedor de nogal para el banquero del pueblo, un juego de armarios de cocina para una granja renovada y una mecedora encargada como regalo de aniversario. Daniel pasó su mano callosa por la mesa parcialmente terminada, buscando imperfecciones invisibles a simple vista. Ese era ahora su lenguaje, la veta de la madera, la precisión de las juntas, la transformación de la madera en bruto en algo bello y útil. En la carpintería había encontrado la paciencia y la concentración que le ayudaban a calmar su mente. A las 10, el sol primaveral había disipado la niebla matinal. Daniel se detuvo para estirar la espalda. El familiar dolor entre los omóplatos, testimonio de las horas pasadas inclinado sobre su banco de trabajo. Al salir a tomar aire fresco, un movimiento le llamó la atención. Algo inusual en el sendero cubierto de maleza que conducía hacia la cresta sur. Un destello de color, una persona, una mujer. Su primer instinto fue la irritación. Su propiedad limitaba con un bosque nacional y de vez en cuando algunos excursionistas se desviaban de los senderos señalizados, pero había algo en su forma de andar, vacilante, agobiada, que le inquietaba. No iba vestida para hacer senderismo y por si fuera poco, parecía llevar bolsas de la compra. Daniel frunció el ceño mientras la veía desaparecer entre los árboles. El vecino más cercano era el viejo Jim Peterson, a casi 5 kilómetros de distancia. La única otra estructura a una distancia razonable a pie era la casa de los Henderson, esa cabaña de caza en ruinas que llevaba años vacía. Más tarde, esa misma tarde, mientras conducía su camioneta hacia Mason Creek para comprar provisiones, Daniel la vio de nuevo. Ella avanzaba con dificultad por la empinada carretera, con bolsas de la compra colgando de ambas manos y el rostro enrojecido por el esfuerzo. Él redujo la velocidad, debatiéndose entre si las cortesías sociales se le habían vuelto ajenas. Sus viajes semanales a la ciudad para comprar provisiones implicaban una conversación mínima, y él lo prefería así, pero dejar a una mujer claramente agotada caminando 3 millas cuesta arriba iba en contra de todo lo que su padre le había enseñado. Se detuvo a su lado y bajó la ventanilla del copiloto. ¿Necesita que la lleve?
Ella se sobresaltó y se apartó de la carretera. Sus ojos, de un ámbar intenso, se agrandaron con sospecha. «Voy de vuelta a la montaña», dijo Daniel, manteniendo un tono neutro. «Henderson Place, ¿verdad?» La mujer cambió de posición las bolsas de la compra y lo observó. Era más joven de lo que había pensado inicialmente. Quizá rondaba los 30 años, con el pelo oscuro recogido en una práctica coleta. Guapa, de una forma discreta. «Estoy bien, gracias», dijo ella con firmeza. Daniel asintió una vez. «Como quieras». La carretera se vuelve más empinada. Subió la ventanilla y continuó su camino, observando cómo se alejaba su figura en el espejo retrovisor. En la ciudad se encontró añadiendo suministros adicionales a su pedido habitual en la tienda general de Mason. Conservas, pilas, un botiquín básico de primeros auxilios por si acaso. «Alguien se está quedando en la antigua casa de Henderson», le comentó casualmente a Bill Mason mientras el anciano cobraba sus compras. «He oído algo al respecto», asintió Bill. «Una pariente del viejo Henderson, creo». «Una chica de ciudad», se rió entre dientes. «Dudo que aguante un mes allí arriba. La casa apenas se mantiene en pie». Daniel gruñó sin comprometerse, pero se encontró pensando en el estado de la cabaña mientras conducía a casa. El techo ya estaba en mal estado hace 5 años, cuando llegó por primera vez. Después de varios inviernos duros en la montaña, era probable que estuviera completamente deteriorado. Esa noche, mientras Daniel cenaba solo, observó cómo los relámpagos lejanos iluminaban las nubes de tormenta que se acumulaban. La cabaña de Henderson estaría goteando con un tiempo así. «No es mi problema», se recordó a sí mismo. La mujer había dejado claro que no quería ayuda. Aún así, más tarde se encontró de pie en el porche, mirando a través de la lluvia cada vez más intensa hacia donde sabía que estaba la cabaña, preguntándose por la mujer que había elegido un refugio tan improbable. Las primeras gotas golpearon la frente de Sarah a las 3 de la madrugada, despertándola de su sueño intranquilo. Parpadeó confundida, sintiendo otra salpicadura en la mejilla. Al levantar la vista, vio la mancha oscura que se extendía por el techo, donde el agua comenzaba a filtrarse. Un trueno retumbó en el exterior, mientras la tormenta primaveral se intensificaba, provocando una nueva cascada a través de las tejas dañadas. Sarah se levantó rápidamente de la cama y la alejó de la gotera, que empeoraba por momentos. Colocó su olla más grande debajo del goteo, haciendo una mueca de dolor cada vez que el agua golpeaba el fondo con un sonido metálico. Al amanecer, había colocado todos los recipientes que tenía para recoger el agua de lo que se habían convertido en múltiples goteras. La tormenta no daba señales de amainar. Sarah se quedó de pie en el centro de la cabaña de su tío abuelo, rodeada por la sinfonía del agua que goteaba, y sintió que el frágil control que había mantenido desde su llegada comenzaba a desmoronarse. «Puedes manejar esto», susurró, con una mano en el estómago. «Es solo eso». Pero mientras lo decía, una gran parte del yeso del techo se desprendió con un crujido repugnante, salpicando un cubo medio lleno y enviando agua sucia por todo el suelo. Sarah se presionó las palmas de las manos contra los ojos, luchando por contener las lágrimas. Llevaba aquí menos de 2 semanas y el universo ya parecía decidido a demostrar lo poco preparada que estaba para esta vida independiente que había elegido. Desesperada, rebuscó entre las herramientas de su tío abuelo y encontró una lona azul raída en el cobertizo. Con la determinación que nace de la necesidad, arrastró una escalera al exterior y se subió al techo del porche, la parte más baja de la estructura. La lluvia le pegaba el pelo a la cara mientras luchaba por desplegar la pesada lona bajo el viento rachado. La escalera se movió bajo ella y Sarah se quedó paralizada, dándose cuenta de repente de lo absurdo que era ese intento. Estaba sola, embarazada, en un tejado resbaladizo, en medio de una tormenta. Si se caía, ¿qué demonios estaba haciendo? La voz grave la sobresaltó tanto que casi pierde el equilibrio. Al mirar hacia abajo, Sarah vio al hombre de la montaña que había visto en la carretera. Alto e imponente incluso bajo el aguacero, su expresión era una mezcla de incredulidad y preocupación. «Arreglando el techo», respondió ella, intentando mantener la dignidad a pesar de su ridícula posición. «Te vas a romper el cuello», dijo él mientras se acercaba a la escalera y la estabilizaba con sus fuertes manos. «Baja ahora mismo». Algo en su tono, no condescendiente, sino genuinamente preocupado, hizo que Sarah obedeciera. Bajó con cuidado, sujetando torpemente la lona bajo un brazo. «Gracias»,
dijo con rigidez una vez en tierra firme, apartándose el pelo mojado de la cara. Pero puedo arreglármela sola. El hombre miró fijamente a la parte superior, luego al techo de la cabaña, muy dañado, y sus cejas levantadas decían todo lo que su boca no decía. Soy Daniel Morgan. Le tendió la mano. Vivo al otro lado de la colina. Sarah Matthews. Ella dudó antes de estrecharle la mano brevemente. No esperaba visitas. No tenía pensado visitarte. La lluvia le resbalaba por la barba mientras señalaba con la cabeza hacia la cabaña. Pero desde mi propiedad podía oír cómo se derrumbaba tu techo. El sonido se propaga en estos valles. Sarah se sonrojó. La vergüenza se mezclaba con la actitud defensiva. Solo son unas goteras. Como contradiciéndola, una sección del canalón se desprendió en ese momento y cayó al suelo cerca de allí. Daniel no hizo ningún comentario. Solo la miró fijamente desde debajo de la visera de su gorra. Tengo lonas que no están medio podridas, dijo finalmente, y las herramientas adecuadas. Puedo arreglar lo peor hasta que pase la tormenta. Sarah se abrazó a sí misma, sopesando el orgullo y la practicidad. No puedo pagarte, no te ofrezco servicios, solo soy un buen vecino. Se volvió hacia su camioneta, aparcada al borde del claro. La decisión es tuya, pero ese techo no aguantará el día sin ayuda. Al verlo alejarse, Sarah se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Había algo intimidante en Daniel Morgan. No era exactamente amenazante, sino intenso, reservado. Su presencia llenaba el espacio a su alrededor de una manera que le hacía sentir muy consciente de su propia vulnerabilidad. Pero la alternativa era ver cómo su refugio temporal se volvía inhabitable. Espere, le llamó. Le agradecería la ayuda. Él asintió una vez y sacó los materiales de su camioneta con movimientos eficientes. Sarah notó que mantenía una distancia respetuosa mientras trabajaban juntos. Él en el tejado, ella pasándole herramientas y materiales. Sus instrucciones eran breves pero claras, nunca condescendientes. A media tarde, las goteras más importantes estaban taponadas, aunque el agua seguía entrando por algunos sitios. Dentro, Sarah vaciaba cubos mientras Daniel evaluaba los daños del techo. Hay que cambiar todo el tejado, dijo sin rodeos. Estos son parches, no soluciones. Lo sé, suspiró Sarah, mirando a su alrededor el espacio húmedo y destartalado que, con optimismo, había creído que podría ser un nuevo comienzo. Empiezo a pensar que toda esta idea fue un error. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella y, por un breve instante, algo parecido a la comprensión pasó entre ellos. ¿Tienes otro sitio a donde ir?, le preguntó. La mano de Sarah se movió inconscientemente hacia su estómago. No, asintió él, como si su respuesta confirmara algo que ya había adivinado. Entonces trabajaremos con lo que tenemos. El simple pragmatismo de sus palabras conmovió profundamente a Sarah. No era un falso ánimo, sino un reconocimiento de la realidad acompañado de una tranquila determinación. Cuando Daniel se marchó con la promesa de revisar los parches después de la tormenta, Sarah se quedó en la puerta de su cabaña dañada, pero más seca, viendo cómo su camioneta desaparecía entre los árboles. Por primera vez desde que llegó a la montaña, sintió algo inesperado. No estaba completamente sola. Daniel no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Sarah Matthews, empapada en ese techo podrido, decidida a pesar del peligro evidente. Habían pasado 3 días desde la tormenta y se había sorprendido mirando hacia la casa de los Henderson más a menudo de lo que quería admitir. La cabaña era una trampa mortal. Él lo sabía y después de su encuentro, ella seguramente también lo sabía. Los parches que había aplicado eran, en el mejor de los casos, temporales. Los cimientos estaban comprometidos y el cableado era cuestionable. No era un lugar para que viviera nadie, y mucho menos una mujer en su estado. Sí, había notado la cautela con la que se movía por la escalera, la mano protectora que de vez en cuando se deslizaba hacia su abdomen cuando creía que él no la miraba. Sarah Matthews estaba embarazada, sola, y viviendo en una estructura que no sobreviviría otro invierno en la montaña. No era asunto suyo. Había hecho lo que cualquier vecino haría al ayudarla con el techo. Había cumplido con su obligación social. Daniel dejó su herramienta de planificación, frustrado por su atención dispersa. La mecedora que estaba construyendo requería precisión, y sus pensamientos seguían divagando hacia unos ojos ámbar y una determinación obstinada. «Ya basta», murmuró,
y cogió su cuaderno. Si no podía concentrarse en el trabajo, abordaría la distracción de frente. La cabaña de los Henderson era irreparable, pero su propiedad incluía un pequeño claro cerca del arroyo oriental, llano, protegido de los vientos invernales, con buen drenaje y sol por la mañana. Empezó a dibujar. El lápiz se movía con la seguridad que le daban años de experiencia en diseño y construcción. Una estructura sencilla, un dormitorio, una sala de estar abierta con cocina americana, un porche cubierto orientado al amanecer, estructura de madera con cimientos de piedra, pequeña pero sólida, resistente a la intemperie, segura. El diseño tomó forma bajo sus manos, volviéndose más detallado a medida que la tarde daba paso a la noche. Daniel añadió notas sobre los materiales, muchos de los cuales ya tenía almacenados en su taller. Madera talada de su propia tierra, aserrada y curada a lo largo de los años para proyectos que nunca llegarían a empezar. Llevaría tiempo, 2 meses, quizás 3, trabajando entre sus encargos, pero podría terminarlo antes de que naciera el niño. Y de repente se enfrentó a la magnitud de lo que estaba considerando. No había construido nada para otra persona, nada tan personal desde Kate, desde que planearon la habitación infantil que nunca se utilizó. Su lápiz se cernió sobre el diseño a punto de tacharlo. No era su responsabilidad, ni siquiera conocía a esa mujer, pero sabía lo que era estar solo, enfrentarse a la incertidumbre sin apoyo. Antes de que pudiera reconsiderarlo, Daniel dobló el boceto y lo guardó en el bolsillo de su camisa. Se lo ofrecería. Ella podría rechazarlo. Por la mañana se encontró caminando por el sendero Mileong hacia la cabaña de Henderson. El boceto doblado pesaba sobre su pecho. Su plan le había parecido racional la noche anterior. Ahora le parecía presuntuoso, incluso intrusivo. ¿Qué pensaría ella de un virtual desconocido que se ofrecía a construirle una casa? ¿Qué implicaría eso? Estuvo a punto de dar media vuelta 2 veces, pero el recuerdo del agua que se filtraba por el techo le impulsó a seguir adelante. Sarah estaba fuera cuando llegó, intentando partir leña con más determinación que técnica. Se enderezó al verlo acercarse, apartándose el pelo de la frente con una mano sucia. «Señorita Morgan», saludó, con evidente cansancio en su postura. «Daniel», la corrigió él, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Los parches aguantan más o menos», señaló una pila de troncos deformes. «Solo preparándome para la próxima vez», asintió él, fijándose en sus palmas ampolladas y en la pila de leña apenas abollada. El silencio se prolongó incómodamente mientras buscaba palabras que no sonaran a caridad o, peor aún, a lástima. «He estado pensando en tu situación», dijo finalmente. La expresión de Sarah se estremeció. «Yo no te lo he pedido». «Lo sé», dijo Daniel levantando una mano. «Lo has dejado claro». Metió la mano en el bolsillo, sacó el boceto y lo desplegó con cuidado. «Este lugar no se puede arreglar, no en un sentido práctico». Ella levantó ligeramente la barbilla. El orgullo defensivo era evidente en cada línea de su cuerpo. «Tengo terreno», continuó antes de que ella pudiera hablar, «y materiales, experiencia», le mostró el boceto. «Te ofrezco construirte un lugar adecuado, resistente a la intemperie, en mi propiedad, pero separado de mi cabaña, tu propio espacio». Sarah no tomó el papel y lo miró con evidente desconfianza. «¿Por qué harías eso?» La pregunta era justa. Daniel consideró y descartó varias respuestas antes de decidirse por la verdad. «Porque puedo. Porque», asintió con la cabeza hacia la cabaña de Henderson, «no es segura para nadie, especialmente». Sus ojos se posaron brevemente en el abdomen de ella antes de volver a su rostro, «y porque hace 5 años alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Estoy devolviendo el favor». La expresión de Sarah se suavizó ligeramente. Cogió el boceto con dedos cautelosos. «Sin condiciones», añadió Daniel mientras ella estudiaba el dibujo. «Sin obligaciones, solo un techo que no gotea y paredes que protegen del frío». Sarah siguió con el dedo las sencillas líneas del diseño de la cabaña con el ceño fruncido. No podía aceptar esto sin dar nada a cambio. «No he dicho nada. Puedes ayudar a construirla y aprender algo útil». Daniel se encogió de hombros. «Y cuando te recuperes, quizá algún día puedas ayudar a otra persona». Ella levantó la vista del boceto y le estudió el rostro como si buscara motivos ocultos. Lo que vio allí debió tranquilizarla, porque parte de la tensión desapareció de sus hombros. «Lo pensaré», dijo finalmente,
doblando el boceto y tendiéndoselo. «Quédatelo», respondió Daniel, girándose ya para marcharse. «La decisión es tuya. Estaré por aquí». Mientras se alejaba, sintió que ella lo seguía con la mirada. El peso de su escrutinio y la enormidad de lo que le había ofrecido se posaron entre sus omóplatos como algo físico. No miró atrás. Pasaron 3 días antes de que Sarah apareciera en la puerta del taller de Daniel, con el boceto en la mano y una expresión que era una mezcla compleja de determinación y renuencia. «Si la oferta sigue en pie», dijo sin preámbulos, «me gustaría aceptarla». Daniel levantó la vista de la mesa que estaba lijando, con serrín pegado a la barba. Asintió una vez, como si su llegada hubiera sido inevitable y no sorprendente. «Sigue en pie», respondió, dejando a un lado sus herramientas. «¿Café?». La sencillez de su respuesta fue tranquilizadora, sin bienvenidas evasivas, sin felicitarse a sí mismo por su generosidad, solo una tranquila aceptación de que iban a seguir adelante. Dentro de su cabaña, Sarah se sentó torpemente en una robusta silla de madera mientras Daniel preparaba el café. Su casa era inesperadamente hermosa, no lujosa pero cuidadosamente diseñada. Cada mueble mostraba la misma atención al detalle que ella había notado en su boceto. Las amplias ventanas enmarcaban las vistas de las montañas como cuadros vivos. «¿Tú hiciste todo esto?», preguntó, pasando la mano por el suave brazo de su silla. «La mayor parte», respondió Daniel, colocando una taza humeante delante de ella y sirviéndose un café solo para él. «Construir cosas tiene sentido para mí». Sarah sorbió su café, ganando tiempo. Había pasado 3 días debatiéndose entre su oferta, con el orgullo luchando contra la practicidad. El factor decisivo había llegado durante la suave lluvia de la noche anterior, cuando se había producido una nueva gotera justo encima de su cama. «Tengo condiciones», dijo finalmente. Daniel esbozó una leve sonrisa. «Me lo imaginaba. Te ayudaré a construirlo, como sugeriste. Quiero aprender». Sarah dejó la taza sobre la mesa. «Y cuando nos instalemos, te lo devolveré. No es caridad, es un préstamo. Me parece justo, y es temporal», añadió con firmeza. «Solo hasta que decida qué hacer». Daniel la observó por encima del borde de su taza. «Tu cabaña, tú decides cuánto tiempo quedarte». La tensión en los hombros de Sarah se alivió ligeramente. Esperaba resistencia o preguntas más incómodas sobre su situación, el padre de su hijo, sus planes a largo plazo. La aceptación directa de Daniel fue un alivio. «¿Cuándo empezamos?», preguntó ella. «Hoy», respondió él, levantándose. «El tiempo es bueno, es primavera, el momento ideal para los cimientos». El claro que Daniel había mencionado en su boceto era aún más bonito de lo que Sarah había imaginado. Una pradera natural enclavada entre pinos con un pequeño arroyo que murmuraba a lo largo de su borde oriental. Las flores silvestres salpicaban la hierba alta y el canto de los pájaros llenaba el aire. «Es perfecto», dijo en voz baja, mientras el boceto cobraba vida en su mente al imaginar la cabaña en ese lugar tranquilo. Daniel ya estaba descargando las herramientas de su camioneta, con movimientos eficientes y decididos. «Primero hay que despejar y nivelar. Marca las esquinas, cava los cimientos», le dijo mientras le entregaba unos guantes de trabajo que le quedaban enormes. «Empezaremos quitando las piedras», le indicó, mostrándole cómo comprobar si había serpientes antes de levantar las rocas incrustadas en el suelo. «Apila las buenas allí. Las usaremos para los cimientos». Al mediodía a Sarah le dolía la espalda. A pesar de los guantes, le estaban saliendo ampollas en las manos, pero nunca se había sentido tan realizada. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico, en ver el progreso tangible de sus esfuerzos. La pila de piedras crecía constantemente, y el contorno de lo que se convertiría en su cabaña comenzó a tomar forma mientras Daniel clavaba estacas y tendía cuerdas para marcar las esquinas. «No está mal», comentó durante su descanso para beber agua. Era un gran elogio que ella aprendiera de un hombre de pocas palabras. Trabajaron hasta el anochecer, cuando Daniel dio por terminada la jornada. «Es suficiente por hoy. Apagad las luces». Sarah estaba agotada, pero no quería irse. «¿Qué es lo siguiente?». «Mañana cavaremos las zanjas para los cimientos». Daniel recogió sus herramientas. «Si te apetece, yo estaré aquí», prometió ella. A la mañana siguiente, Sarah se levantó con un dolor muscular que la hizo llorar mientras se vestía, pero llegó al claro solo unos minutos después que Daniel. Él la miró con aire evaluador, pero no dijo nada y le entregó una pala.
Al tercer día ya habían cogido el ritmo, trabajando sin descanso durante la mañana, haciendo una pausa para un almuerzo sencillo y continuando hasta que se ponía el sol. Daniel rara vez iniciaba una conversación, pero respondía a sus preguntas con paciencia, explicándole cada paso del proceso en términos sencillos. Al cuarto día, las zanjas de los cimientos estaban terminadas, revestidas de grava y listas para el primer vertido de hormigón. Daniel llegó con una pequeña piedra plana, diferente de los materiales de construcción. Tradición, le explicó, mostrándole la piedra. Sara la tomó, sorprendida por el gesto inesperado. ¿Qué hago? Algunas personas escriben la fecha, otras un deseo o una oración, lo que te parezca adecuado. Sacó un rotulador permanente y la colocó en la esquina noreste, debajo de todo lo demás. Nadie la ve, pero nuestra cera se quedó mirando la superficie lisa, extrañamente conmovida por el ritual. Tras pensarlo un momento, escribió una sola palabra: comienzo. Juntos, caminaron hasta la esquina noreste de los cimientos. Daniel observó cómo Sara se arrodillaba torpemente y colocaba la piedra en el fondo de la zanja. Un buen cimiento es importante, dijo en voz baja. Todo lo demás se construye sobre él. Sara lo miró a los ojos, comprendiendo que no solo se refería a la construcción. Cuando la piedra desapareció bajo la primera pala llena de cemento, sintió que algo cambiaba en su interior, una sensación de tranquilidad, un compromiso con el camino que había elegido. Esa noche, al regresar a la cabaña con goteras de Henderson, Sara se dio cuenta de que ya la consideraba su antiguo hogar. Su mano se deslizó hacia su creciente vientre mientras estudiaba el boceto de Daniel. Una vez nuestro hogar, susurró. Tablón a tablón. Su teléfono vibró con un mensaje de Melissa. ¿Cómo va Mountain Life? Te echamos de menos. James preguntó por ti ayer. Sara se quedó mirando el mensaje durante un largo rato y luego dejó el teléfono a un lado sin responder. Era una base que no le interesaba volver a visitar. Las semanas pasaron al ritmo del trabajo y la tranquila compañía. Los cimientos se secaron y se colocaron las vigas del suelo en un esqueleto preciso de lo que se convertiría en el hogar de Sara. El calor de mayo dio paso al calor de principios de junio y el embarazo de Sara se hizo imposible de ignorar a medida que su cuerpo cambiaba con el avance de la estación. Daniel nunca lo mencionó directamente, pero ella notó cómo le reasignaba discretamente las tareas cuando se volvían demasiado extenuantes, o le daba más descansos para beber agua sin hacerla sentir mimada. Le enseñaba sin condescendencia, era paciente cuando ella torpeaba con herramientas desconocidas y la felicitaba cuando dominaba una nueva habilidad. «Pásame ese nivel», le pidió Daniel desde donde estaba colocando un poste en la esquina. Rebusqué en su caja de herramientas, buscando el nivel largo y amarillo que le había visto usar antes. Al apartar varias herramientas, sus dedos rozaron algo inesperado, el borde de una fotografía. Dudó, respetando su privacidad, pero la curiosidad pudo más. Al sacar con cuidado la imagen, Sara se encontró con un Daniel mucho más joven, bien afeitado y sonriente, con el brazo alrededor de una hermosa mujer de cabello oscuro, cuya sonrisa coincidía con la suya. Estaban delante de una cabaña sin terminar, su hogar actual. Se dio cuenta de repente. «La encontré», dijo, devolviendo rápidamente la foto y cogiendo el nivel. Mientras se lo entregaba, la culpa le picó la conciencia. «Daniel, vi accidentalmente una foto en tu caja de herramientas. Lo siento». Se quedó inmóvil por un momento antes de coger el nivel. «Kate», dijo simplemente, comprobando la alineación de los postes. «Tu esposa», aventuró Sara con cautela. Daniel asintió, concentrándose intensamente en la burbuja del nivel. «Hace ya 5 años». Sara asimiló esta confirmación de lo que había sospechado desde que encontró la foto. «La cabaña de la foto, la estabais construyendo juntos para nuestro futuro». Golpeó el poste con el martillo, haciendo un pequeño ajuste. Ella nunca la vio terminada. La tranquila tristeza de esas 5 palabras flotaba en el aire entre ellos. Sara comprendió de repente por qué este hábil artesano vivía solo en una montaña. ¿Por qué podía reconocer el dolor de empezar de nuevo en otra persona? «¿Qué pasó?», preguntó con delicadeza, y luego añadió, «si no te importa contármelo». Daniel trabajó en silencio durante tanto tiempo que Sara pensó que no respondería. Finalmente, fijó el poste y lo enderezó. «Accidente de coche. Hielo negro en las carreteras de montaña». Su voz era tranquila, objetiva,
Ella estaba embarazada de 5 meses. La mano de Sarah se llevó instintivamente a su propio vientre hinchado, un gesto protector que no pasó desapercibido. Los ojos de Daniel siguieron el movimiento y luego volvieron a su rostro. «Lo siento mucho», susurró ella, palabras insuficientes ante tal pérdida. Él asintió una vez, agradeciendo su simpatía sin invitarla a decir más. «Terminemos de enmarcar esta pared occidental antes del almuerzo». Trabajaron codo con codo. Sarah comprendía ahora mejor el conocimiento compartido de su pasado, que añadía profundidad a su cómodo silencio, su cansancio inicial hacia ella, su inesperada oferta de ayuda, su cuidadosa distancia a pesar de su proximidad diaria. Esa noche, al regresar a la cabaña de Henderson, un viaje que se hacía más agotador a medida que avanzaba su embarazo, Sarah sintió un dolor repentino y agudo que la hizo doblarse. Esperó, respirando con cuidado hasta que pasó. «Probablemente no sea nada», se dijo a sí misma. «Solo me he excedido». Pero cuando una hora más tarde sintió un segundo dolor, más agudo que el primero, la preocupación floreció. Apenas llevaba 4 meses, demasiado pronto para dar a luz, pero los calambres eran inconfundibles. Peor aún, estaba sola, con un servicio telefónico poco fiable y sin transporte. Después de que un tercer espasmo la dejara sin aliento, Sarah buscó a tientas su teléfono. Una barra de servicio, suficiente, tal vez. Marcó el número de Daniel que le habían dado para emergencias semanas atrás, pero que nunca había usado. Él respondió al segundo tono. «Sarah, algo va mal. Se ha puesto de parto. Tengo dolores». Su respuesta fue inmediata. «Quédate donde estás». 10 minutos. 9 minutos más tarde. Su camioneta se detuvo derrapando afuera. Daniel echó un vistazo a su pálido rostro y la tomó en sus brazos a pesar de sus débiles protestas. «Los hospitales están a 1 hora», dijo, acomodándola en el asiento del pasajero. «Nos vamos, sin discusiones». El trayecto fue insoportable. Cada bache en la carretera amplificaba el malestar de Sarah. Daniel conducía con intensa concentración, extendiendo ocasionalmente una mano para sujetarla cuando la carretera se ponía accidentada. «Háblame de Kate», dijo Sarah de repente, necesitando distraerse del dolor y el miedo. Daniel la miró, sorprendido. «Ahora, por favor». Ella se agarró a la manilla de la puerta cuando le dio otro calambre. «Cuéntame algo bueno». Él se quedó callado un momento y luego comenzó a hablar con voz baja y firme. Ella se rió con sinceridad, con toda su alma, incapaz de fingir una risa cortés, ni aunque su vida dependiera de ello. Sarah cerró los ojos y se concentró en sus palabras. Cocinaba fatal, quemaba el agua, pero podía cultivar cualquier cosa. Tenía un jardín que daba envidia a los vecinos. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al recordar. Quería llamar a nuestra hija Lily, como su abuela. «¿Ibas a tener una niña?», preguntó Sarah en voz baja. Daniel asintió, apretando las manos sobre el volante. «Lo descubrimos la semana anterior. Ya había empezado a dibujar el diseño de una cuna». Esa simple confesión, tan llena de sueños perdidos, hizo que a Sarah se le llenaran los ojos de lágrimas, no solo por el dolor físico. En el hospital, la tranquila autoridad de Daniel hizo que Sarah recibiera atención inmediata. Horas más tarde, tras los exámenes y las pruebas, el médico dio el veredicto: amenaza de aborto, pero el latido del corazón del bebé seguía siendo fuerte. Reposo en cama, reducción de la actividad, seguimiento estrecho. Cuando finalmente se marcharon, Dawn estaba destrozada. Sarah estaba agotada, pero profundamente aliviada, con la mano descansando sobre su vientre, donde su hijo seguía creciendo sano y salvo. «Gracias», dijo mientras Daniel la ayudaba a subir a su camioneta. «No sé qué habría hecho si no hubiera sabido», le interrumpió él con delicadeza. «Llamaste. Eso es lo que importa». No la llevó a la cabaña de los Henderson, sino a su propia casa, y le mostró una habitación de invitados que ella no sabía que existía. «Hasta que la cabaña esté lista», dijo con firmeza. «El médico ha dicho que guardes reposo. No puedo hacerlo en un lugar con goteras en el techo y sin un baño adecuado». Demasiado cansada para discutir, Sarah se dejó caer en la cómoda cama. Cuando Daniel se dio la vuelta para marcharse, ella lo llamó. «Daniel, me alegro de que hayas tenido la oportunidad de hablarme de ella, de Kate». Se detuvo en la puerta, recortado contra la luz de la mañana. «Descansa, Sarah», dijo en voz baja.
Los dos. 2 semanas de reposo forzoso hicieron que Sarah se subiera por las paredes de la habitación de invitados de Daniel. Había leído 2 veces todos los libros de sus estanterías, dibujado infinitos diseños para el interior de la cabaña y pasado más horas de las que quería admitir observando el metódico progreso de una araña construyendo su telaraña fuera de su ventana. «Estoy bien», insistió durante una de las visitas periódicas de Daniel. Los calambres habían desaparecido hacía días. Él se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. El médico dijo que como mínimo 2 semanas, y ya han pasado 16 días, contó Sarah. Mañana tengo una cita de seguimiento. Si el médico me da el alta, ¿me dejarás hacer algo más que mirar estas 4 paredes? Daniel esbozó esa casi sonrisa que ella ya reconocía. Pensé que te sentirías así. Desapareció brevemente y regresó con un libro encuadernado en cuero gastado. Diseños de muebles. Pensé que quizá querrías empezar a planificar lo que necesitarás para la cabaña. Sarah aceptó la carpeta con auténtico entusiasmo. Gracias. Te llevaré mañana, añadió refiriéndose a la cita. Su instinto era negarse para afirmar su independencia, pero estas semanas le habían enseñado el valor de aceptar ayuda. Te lo agradecería. A la mañana siguiente, hicieron el viaje de 1 hora hasta el West Ridge Medical Center en un silencio agradable. Daniel esperó en la sala de recepción mientras Sarah se reunía con la doctora Reynolds, una mujer de rostro amable que se había mostrado tranquilizadora y pragmática durante la visita de urgencia. Todo parece estar bien, confirmó Reynolds tras el examen. El latido del corazón del bebé es fuerte y el cuello uterino se ha mantenido correctamente cerrado. Diría que el peligro ha pasado, pero sigo queriendo que te lo tomes con más calma que antes. Sarah sintió un gran alivio, así que puedo volver a mis actividades normales. Normal con modificaciones, aclaró la doctora. No levante objetos pesados, limite el esfuerzo físico. Escuche a su cuerpo. Él le dirá cuándo está exigiéndose demasiado. Tomó notas en la ficha de Sarah. Ahora está de 18 semanas. ¿Le gustaría saber el sexo? La pregunta pilló a Sarah desprevenida. Había estado tan concentrada en mantener el embarazo que no había pensado en esos detalles. Ya se puede saber con la ecografía. Sí, con bastante certeza. La doctora Reynolds sonrió. La decisión es totalmente suya. Sarah dudó solo un momento. Observó con asombro cómo su hijo aparecía en el monitor de la ecografía. Ya no era la vaga mancha de las ecografías anteriores, sino claramente un pequeño ser humano con rasgos distinguibles, dedos de las manos y los pies, un perfil que ya parecía distintivo. «Enhorabuena», dijo el doctor Reynolds. «Vas a tener una niña, una hija». A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas mientras contemplaba la imagen cambiante. «Tu hija, todo parece perfectamente normal», continuó el médico, señalando varias estructuras. «Buen tamaño para 18 semanas. Desarrollo saludable». Sarah apenas escuchó los detalles médicos, hipnotizada por el aleteo rítmico que el médico identificó como el latido del corazón de su bebé. Cuando el doctor Reynolds imprimió varias imágenes de la ecografía, Sarah las agarró como si fueran un artefacto precioso. Daniel levantó la vista expectante cuando ella regresó a la sala de espera, con una expresión cuidadosamente neutra. «¿Todo bien?» Sarah asintió, incapaz de contener su sonrisa. «Perfecto». Antes de que pudiera dudar, le mostró una de las imágenes de la ecografía. «Es una niña». Algo cruzó por el rostro de Daniel. Dolor, recuerdo, alegría. No pudo distinguirlo antes de que él aceptara la imagen granulada en blanco y negro. La estudió con la misma atención concentrada que prestaba a sus proyectos de carpintería, fijándose en cada detalle. «¿Estás sana?», preguntó, con la voz ligeramente más áspera de lo habitual. «El latido del corazón es completamente fuerte, tiene un buen tamaño y se ven todos los dedos de las manos y los pies». Daniel siguió mirando la imagen y Sarah recordó de repente sus palabras durante el viaje de emergencia. Quería llamar a nuestra hija Lily como su abuela. Ella, sin pensar, había compartido la noticia de su bebé sana con un hombre que había perdido a su propia hija antes de nacer. «Lo siento», dijo en voz baja. «No pensé». «No te disculpes», le devolvió la foto con cuidado. «Es una buena noticia». La apuesta. El viaje de vuelta a casa fue más tranquilo que el de ida. Ambos estaban perdidos en sus propios pensamientos. Sarah seguía pensando en la ecografía, en la realidad de su hija. Ya no era un concepto abstracto, sino una persona con un rostro, un latido, un futuro.
Tengo que empezar a hacer planes reales, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Nombres, suministros. ¿Qué pasará después de que nazca? Daniel asintió, con la mirada fija en la sinuosa carretera de montaña. La cabaña debería estar lista en 6 semanas. Te da tiempo para prepararte, Daniel. Sarah dudó, reuniendo valor. Gracias por todo. No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí esa noche. Él la miró brevemente. Habrías encontrado una solución. Eres ingeniosa, tal vez, pero me alegro de no haber tenido que averiguarlo. Ella trazó el contorno del perfil de su hija en la ecografía. Estaba pensando, ¿te molestaría si considerara a Lily como nombre? No para sustituir a tu hija, sino para honrarla de alguna manera y reconocer que, sin ti, mi hija tampoco estaría aquí. Daniel apretó las manos sobre el volante y por un momento Sarah temió haber cometido un grave error. Cuando finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. A Kate le habría gustado, dijo, pero es tu decisión, no hay obligación. Al girar por la carretera de montaña que conducía a su propiedad, Sarah vio un coche familiar aparcado en la cabaña de los Henderson. El Prius azul de Melissa, inconfundible incluso a distancia. Tengo una visita, dijo, sorprendida. Daniel redujo la velocidad del camión. ¿Quieres que te deje allí? Sarah miró la ecografía que tenía en la mano y luego al hombre que se había convertido en una constante tan inesperada en su vida. Dos mundos que chocaban, su pasado y su presente. No, decidió que podía venir a vernos. Quería que viera la cabaña que estaban construyendo. Cuando Daniel llegó a su casa, había una carta esperándoles en el buzón. La dirección del remitente hizo que Sarah se quedara paralizada. James Peterson, con el número de su antiguo piso compartido cuidadosamente impreso debajo de su nombre. Se la guardó en el bolsillo sin abrirla. La imagen de su hija se aferraba con fuerza a su otra mano. Un talismán contra cualquier palabra del pasado que pudiera estar esperando dentro de ese sobre. El sobre de James permaneció sin abrir en la mesita de noche de Sarah durante 3 días. Cada mañana y cada noche lo miraba, con los dedos suspendidos sobre el borde sellado antes de retirarse. Cualquier palabra que contuviera tenía el poder de perturbar la frágil paz que había construido aquí, en la montaña. La visita de Melissa había sido breve, pero significativa. Un puente entre la antigua vida de Sarah y su nueva realidad. Su amiga se había maravillado del progreso de la cabaña y le había hecho preguntas cuidadosas sobre Daniel. Solo tu constructor, en realidad, y le había traído un paquete con comodidades de la ciudad que Sarah no se había dado cuenta de que echaba de menos. James ha estado preguntando por ti. Había mencionado Melissa, casualmente, antes de marcharse. Últimamente parece diferente, más reflexivo. Sarah había asintido sin comprometerse, sin querer abrir esa puerta en particular, ni siquiera un poco. Ahora, mientras ayudaba a Daniel a instalar las ventanas en lo que pronto sería su hogar, la presencia de la carta la perseguía desde kilómetros de distancia. «Estás distraída», observó Daniel, sujetando el marco de la ventana mientras ella colocaba el cristal. «Ten cuidado con ese borde». Sarah volvió a concentrarse en la tarea. «Lo siento, solo estaba pensando en la visita de tu amigo, en parte», aseguró el cristal y dio un paso atrás para examinar su trabajo. Y en la carta que llegó el mismo día. Las manos de Daniel se detuvieron momentáneamente antes de continuar ajustando el marco del padre del bebé. La pregunta era neutral, objetiva, al estilo de Daniel, pero Sarah percibió la sutil tensión en sus hombros. «Sí, no la he abierto». Cogió la pistola de corcho. «No estoy segura de querer hacerlo». Daniel asintió, aceptándolo sin más comentarios. Trabajaron en un silencio agradable hasta el mediodía, cuando él anunció inesperadamente que habían terminado por ese día. «¿Terminamos temprano?», preguntó Sarah, secándose el sudor de la frente. El calor de junio se había instalado por completo en las montañas, haciendo que las tardes fueran cada vez más incómodas. «Esta tarde tengo otro proyecto». Daniel guardó las herramientas con movimientos eficientes en el taller. «Me vendría bien tu opinión». Curiosa, Sarah lo siguió hasta el gran edificio anexo, donde él creaba los muebles que le encargaban. El familiar olor a serrín y aceite de linaza los recibió cuando Daniel la llevó hasta un banco de trabajo cubierto con un paño de lona. «Cuando trabajo en esto entre tarea y tarea en la cabaña», explicó, dudando brevemente antes de apartar el paño.
A Sara se le cortó la respiración al ver ante sí una cuna de exquisita factura, madera de cerezo pulida hasta obtener un cálido brillo, con delicados husillos y suaves curvas que invitaban al tacto. La base mecedora estaba perfectamente equilibrada, diseñada para balancearse con la más mínima presión. Daniel susurró, pasando los dedos por la suave superficie. «Es preciosa», respondió él encogiéndose de hombros, pero ella pudo ver que le complacía su reacción. El diseño práctico se convierte en un pequeño banco cuando ella crezca. Sara se fijó en los detalles que delataban horas de minucioso trabajo. Enredaderas talladas a mano que se extendían por los laterales, juntas perfectamente encajadas sin fijaciones visibles, un dosel extraíble que se arqueaba con elegancia sobre la zona para dormir. «Lo has hecho para ella, para mi hija, para Lily», dijo él con sencillez, utilizando el nombre que ella había sugerido después de la cita con el médico, reconociéndolo oficialmente por primera vez. La emoción le oprimió la garganta a Sara. No era solo un mueble, era la aceptación de Daniel de su hija, una ofrenda de protección y cuidado elaborada con sus propias manos. «No sé qué decir», finalmente logró articular. «No hace falta que digas nada». Daniel quitó las virutas de madera del borde de la cuna. «Pensé que quizá querrías elegir la tela de la ropa de cama. Te dejé esa parte a ti». La declaración objetiva rompió la tensión emocional y hizo sonreír a Sara. Era típico de él centrarse en los detalles prácticos. «Me encantaría. Quizás algo con flores silvestres como las del prado donde se encuentra la cabaña». Él asintió con aprobación. «Muy apropiado». Esa noche, de vuelta en la habitación de invitados de Daniel, Sara se encontró una vez más mirando la carta sin abrir de James. La cuna había aclarado algo que ella se resistía a reconocer. Su vida estaba ahora aquí, tomando forma día a día, igual que la cabaña que Daniel estaba construyendo. Lo que James hubiera escrito no podía cambiar eso. Con una decisión repentina, cogió el sobre y salió al porche, donde Daniel estaba sentado, tomando un whisky, como solía hacer después de cenar. «¿Te importa si uso tu chimenea?», preguntó, mostrando la carta. Daniel levantó ligeramente las cejas, pero asintió y la siguió al interior. Se arrodilló junto al hogar, colocando leña y encendiendo una cerilla, a pesar de la cálida tarde de junio. Cuando las llamas prendieron, Sara dudó por última vez y luego, con decisión, arrojó el sobre sin abrir al fuego. El verano dio paso al otoño con una belleza impresionante. Las montañas estallaron en color. Rojos vibrantes, naranjas ardientes y dorados intensos pintaban el paisaje como el sueño febril de un artista. Sara, ahora embarazada de 6 meses, se encontró recogiendo las hojas caídas más perfectas durante sus paseos diarios hacia y desde la cabaña casi terminada. «¿Qué piensas hacer con todas estas?», preguntó Daniel, observándola mientras presionaba cuidadosamente otra hoja de arce entre las páginas con precisión. Su forma de 5 puntas recordaba a una pequeña mano. «Decoraciones para la cabaña. Quiero conservar algo de esto antes de que desaparezca». La cabaña se había transformado de estructura a hogar con una rapidez asombrosa. Las paredes eran sólidas, el techo era seguro, las ventanas dejaban entrar abundante luz natural. Daniel había diseñado el espacio con una eficiencia bien pensada. Cada rincón tenía una función, cada elemento estaba construido con cuidado. La habitación principal daba al este, hacia el amanecer. El dormitorio estaba situado para captar la fresca sombra de la tarde. Sara se había mudado de la habitación de invitados de Daniel a la cabaña de Henderson el mes pasado, una vez que había pasado lo peor del calor del verano y su embarazo se había estabilizado. El médico le había dado el alta, aunque con continuas advertencias sobre el esfuerzo excesivo. «Debería estar lista para que te mudes la semana que viene», comentó Daniel, cerrando con cuidado el libro sobre su última muestra de hojas. «Solo falta terminar el alicatado del baño y la barandilla del porche». «No parece real», admitió Sara, frotándose distraídamente el vientre redondeado. «Tener un lugar que sea realmente nuestro». La expresión de Daniel se suavizó al oírla usar inconscientemente «nuestro» en lugar de «mío». Un sutil cambio que ella había comenzado a hacer al referirse a su futuro con su hija. Antes de que él pudiera responder, el sonido de un vehículo que se acercaba llamó su atención. «¿Esperas a alguien?», preguntó Sara, dejando a un lado su colección de hojas. Daniel frunció ligeramente el ceño. Mark dijo que quizá traería algunos suministros.
Una camioneta salpicada de barro apareció tras la curva, confirmando la suposición de Daniel. Mark Collins era el amigo más antiguo de Daniel en la zona, un bondadoso proveedor de madera que había estado suministrando materiales para el proyecto de la cabaña desde sus inicios. A diferencia de Daniel, Mark era un extrovertido que llenaba los silencios con una conversación fluida. «Ahí está mi ermitaño favorito», gritó Mark mientras bajaba de su camioneta. «Y la encantadora futura madre. ¿Cómo va la cabaña?» «En la fase final», respondió Daniel, mientras se apresuraba a ayudar a descargar la madera. «Creía que habíamos acordado entregarla el martes que viene», dijo Mark con una sonrisa sin remordimientos. «Estas tablas de cedro para el porche llegaron antes de lo previsto. Pensé que querrías empezar». Se volvió hacia Sarah con sincera cordialidad. «¿Cómo te encuentras? Estás radiante, si me permites decirlo». Sarah sonrió, ya acostumbrada al inofensivo coqueteo de Mark. «Como una radiante ballena varada. Tal vez, pero por lo demás bien». «Podéis quedaros a cenar», ofreció Daniel inesperadamente, cogiendo por sorpresa tanto a Sarah como a Mark. En todos los meses de construcción, nunca había hecho una invitación así. Mark se recuperó rápidamente. «No nos lo perderíamos. Me preguntaba qué coméis los montañeses cuando nadie os ve». La cena informal que Sarah había planeado se amplió para acomodar a su invitado. Se había sentido cómoda en la cocina de Daniel durante el verano, aprendiendo sus ritmos y peculiaridades mientras preparaba una sencilla comida de estofado de venado y pan de maíz. Era muy consciente de que Mark observaba cómo interactuaban ella y Daniel, la comunicación sin palabras que habían desarrollado, la facilidad con la que se movían el uno alrededor del otro, anticipando las necesidades sin necesidad de hablar. Así que Mark dijo más tarde, mientras comían en el porche, con la puesta de sol otoñal pintando el cielo de colores que rivalizaban con las hojas que cambiaban de color: «¿Cuándo es la fiesta de inauguración de la nueva cabaña?» Daniel levantó una ceja. No sabía que iba a haber una. «Por supuesto que la hay», insistió Mark. «No se puede construir la mejor cabaña de estas montañas y no celebrar su finalización». «No es la mejor», comenzó Daniel. «Creo que es una idea maravillosa», interrumpió Sarah. «Nada elaborado, pero una pequeña reunión estaría bien». Miró a Daniel. «¿No crees?» Él la miró a los ojos y algo tácito pasó entre ellos, un suave empujón contra su soledad, su reconocimiento de la necesidad de ella de tener una comunidad. «Pequeña», admitió. «Muy pequeña». Mark observó este intercambio con un interés mal disimulado. «Bueno, yo traeré el whisky, sidra sin alcohol para mamá, por supuesto». Después de la cena, cuando la oscuridad se apoderó de las montañas, Daniel encendió una hoguera en el pozo de piedra cerca del borde de su claro. Los tres se sentaron bajo las estrellas, que parecían tan cercanas que se podían tocar, y la conversación fluyó con mayor facilidad a medida que pasaban las horas. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Mark, señalando con la cabeza a Sarah y Daniel. «Nunca supe la historia completa», se rió Sarah. «Estaba tratando de arreglar un techo con goteras en medio de una tormenta eléctrica. Daniel me encontró en una escalera a punto de romperme el cuello». «Suena lógico», se rió Mark. «Nuestro Daniel tiene un complejo de caballero andante cuando se trata de damiselas en apuros». «No estaba en apuros», corrigió Sarah. «Solo era demasiado optimista sobre mis habilidades para reparar la casa. Y ahora te ha construido una casa entera». El tono de Mark era ligero, pero sus ojos eran astutos mientras se movían entre sus dos compañeros. Menudo avance. Se produjo un silencio incómodo, solo roto por el crepitar del fuego. Sarah sintió que se le calentaban las mejillas, y no por las llamas, sino por la pregunta tácita que flotaba en el aire. ¿Cuál era exactamente la relación entre la mujer embarazada de la ciudad y el carpintero solitario de la montaña? Está haciendo tarde», dijo Daniel, levantándose por fin. «Te acompañaré a tu camioneta, Mark». Los dos hombres desaparecieron en la oscuridad, dejando a Sarah sola junto al fuego. Aunque no podía oír sus palabras, el murmullo de las voces masculinas le llegaba. Las preguntas animadas de Mark, las respuestas breves y mesuradas de Daniel. Cuando Daniel regresó, su expresión era indescifrable a la luz del fuego. «¿Todo bien?», preguntó Sarah. Él asintió con la cabeza, hurgando en las brasas con un palo. «Mark tiene ideas sobre nosotros». Daniel levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Cree que aquí hay algo más que un constructor y su cliente». El corazón de Sarah se aceleró. «¿Y qué le has dicho?». Daniel permaneció en silencio durante un largo momento,
con el rostro medio iluminado por el fuego moribundo. Le dije que era complicado. ¿Lo es?, preguntó ella. La pregunta quedó suspendida entre ellos, a la espera de meses de trabajo compartido, respeto mutuo y límites cuidadosamente mantenidos. Quizás, admitió finalmente, quizás lo sea. Sara apretó una hoja de arce entre sus palmas, sintiendo su delicada estructura, sus venas y su tallo, que una vez estuvo vivo y ahora se conservaba en todo su esplendor otoñal. Las relaciones eran igual de frágiles, pensó, igual de hermosas en sus complejos patrones y a veces igual de fugaces que la estación. El día en que Sara se mudó a su cabaña amaneció claro y fresco. El aire de octubre traía los primeros indicios de la llegada del invierno. Daniel llegó temprano para ayudar, aunque no había mucho que mover. Su vida se había reducido a lo esencial durante estos meses en la montaña. Hogar, dulce hogar, dijo, de pie en la puerta de la estructura terminada. La luz del sol entraba por las ventanas orientadas al este, iluminando el espacio sencillo y hermoso que se había transformado de boceto a realidad. Daniel se quedó en el porche, dejándole disfrutar de ese momento. Todo a tu gusto. Sara se volvió hacia él con los ojos brillantes. Es perfecto, mejor de lo que jamás imaginé. La cabaña era modesta, pero estaba cuidadosamente construida. Un espacio abierto con una pequeña cocina a lo largo de una pared. Un acogedor dormitorio con espacio para la cuna y un cuarto de baño sorprendentemente espacioso con una bañera con patas. Daniel había recuperado y restaurado. Los suelos eran de pino pulido. Las paredes eran de un cálido color crema que brillaba con la luz de la mañana. El columpio del porche era un toque inesperado, añadió ella, señalando el banco artesanal suspendido del techo del porche cubierto. Parecía algo que tú... La mirada de Daniel recorrió la estructura, buscando cualquier imperfección final. La mecedora del interior combina con la madera diferente, la misma. Sara había notado que la mecedora del salón repetía las suaves curvas del columpio del porche, ambas construidas para adaptarse a su cuerpo cambiante y eventualmente a una madre que acuna a un bebé. Tengo algo para ti, dijo ella sacando un paquete envuelto en papel marrón sencillo. Un regalo de inauguración, supongo, aunque eso parece extraño cuando eres tú quien ha construido la casa. Daniel aceptó el paquete con su característico cuidado y lo desenvolvió para descubrir un boceto enmarcado. La representación que Sara había hecho de la cabaña, tal y como estaba ahora, ejecutada con una habilidad sorprendente, con las montañas circundantes formando un telón de fondo protector. No sabía que sabías dibujar así, dijo él, estudiando el detallado trabajo. Sara sonrió. Antes era diseñadora gráfica. Había olvidado lo mucho que me gustaba crear a mano, no solo en el ordenador. El dibujo captaba no solo la estructura física, sino algo más efímero, la sensación de refugio, de posibilidad que representaba la cabaña. Está bien, dijo Daniel simplemente, pero la forma en que sus dedos trazaban el marco le indicó que estaba genuinamente conmovido. Gracias. Esa noche, sentada sola en su nuevo hogar por primera vez, Sara se sintió eufórica y extrañamente triste. La cabaña era todo lo que había esperado, segura, sólida, acogedora. Sin embargo, la ausencia de Daniel dejó un vacío que no había previsto. Durante meses, su presencia había sido una constante. A menudo a su lado, pero siempre allí. Se encontró buscando el cuaderno de bocetos que había empezado a llevar desde que terminó el dibujo de la cabaña. Había comenzado como una forma de planificar la disposición de los muebles interiores y los elementos decorativos, pero había evolucionado hacia algo más personal. Estudios detallados de las flores silvestres de la montaña, la vista desde su porche a diferentes horas del día, las manos de Daniel dando forma a la madera. Ese último dibujo la hizo detenerse. Había dibujado sus manos a menudo, fascinada por su fuerza y precisión. Manos que podían partir troncos y también tallar delicados detalles en una cuna. Manos que, en un sentido muy real, habían construido su santuario. Sara pasó a una página nueva y comenzó un nuevo dibujo. La cabaña por la noche, con la cálida luz que se derramaba por las ventanas, el humo que salía de la chimenea, un hogar más que una simple estructura. El boceto fluyó de su lápiz con sorprendente facilidad, sus dedos recordando habilidades largamente descuidadas durante años de trabajo en diseño digital. A la mañana siguiente, caminó hacia la cabaña de Daniel con el cuaderno de bocetos en la mano. Lo encontró en su taller,
ya inmerso en un nuevo proyecto. He estado pensando, dijo sin preámbulos. Tengo que empezar a planificar los ingresos para cuando nazca el bebé. Daniel levantó la vista, con serrín pegado a la barba. Tiene sentido. Sara abrió su cuaderno de bocetos y le mostró la colección de dibujos que había acumulado. Estoy pensando en ofrecer retratos personalizados de casas, ilustraciones de cabañas, quizá algún trabajo de diseño gráfico que pueda hacer a distancia. Él estudió las páginas con auténtico interés. Son de buena calidad profesional. Podría usar la cámara de tu taller para fotografiarlos para un portafolio, continuó ella. Crea una página web sencilla. Al menos hay suficiente conexión a Internet para eso. Daniel asintió. Quizás conozca a algunas personas que hayan encargado retratos de cabañas, propietarios de casas de vacaciones. A la mayoría les gusta tener fotos de sus escapadas a la montaña. El apoyo práctico era justo lo que Sara necesitaba. No elogios efusivos, sino un reconocimiento concreto de la viabilidad de su plan. Pasaron la tarde fotografiando sus mejores dibujos mientras fuera comenzaba a nevar, la primera nevada de la temporada, que llegó antes de lo esperado. Al anochecer, se había formado una auténtica tormenta de montaña. El viento azotaba las ventanas con copos pesados. Deberíamos volver antes de que empeore, dijo Sara a regañadientes, recogiendo sus materiales. Daniel miró fuera, donde las condiciones empeoraban rápidamente. No es buena idea. Las tormentas se acercan rápido. Como para confirmar su valoración, las luces parpadearon una vez, 2 veces, y luego se estabilizaron. Podría cortarse la luz, advirtió. Preparó la estufa de leña, pero Sara seguía sopesando sus opciones, viendo cómo la nieve se acumulaba a un ritmo alarmante. La idea de caminar con dificultad a través de una ventisca hasta una cabaña que podría perder calor no le resultaba atractiva, especialmente dado su avanzado estado de gestación. Podríamos quedarnos aquí esta noche, sugirió Daniel, con un tono cuidadosamente neutro. La habitación de invitados seguía siendo claramente la opción más sensata. Sin embargo, algo había cambiado entre ellos desde que se terminó la cabaña. Desde que Marks planteó preguntas incisivas sobre su relación, una conciencia que no se había reconocido abiertamente, pero que existía de todos modos. Gracias, dijo ella finalmente. Será lo mejor. Más tarde, cuando el apagón previsto sumió la montaña en la oscuridad, se sentaron frente a la estufa de leña de Daniel, con la habitación iluminada solo por la luz del fuego. Sara tenía el cuaderno de dibujo abierto en el regazo y movía el lápiz casi inconscientemente, capturando el juego de sombras en el rostro de Daniel mientras leía a la luz de una lámpara que funcionaba con pilas. La intimidad del momento, atrapados juntos por la tormenta, envueltos en un cómodo silencio, parecía significativa de una manera que Sara no podía articular con palabras. No era exactamente romántico, pero sí profundamente conectado. 2 personas que habían encontrado una compañía inesperada en sus respectivas soledades. ¿Puedo verlo?, preguntó Daniel al fijarse en su dibujo. Sara dudó y luego le entregó el cuaderno de bocetos. Él estudió el retrato que ella había creado, su propio rostro de perfil, con los rasgos suavizados por la luz del fuego, la expresión tranquila y concentrada. «Ves con claridad», dijo en voz baja, devolviéndole el cuaderno, «no solo formas, sino algo más profundo». Esa simple observación la conmovió profundamente. Ese es el sentido del arte, ¿no? Ver lo que otros podrían pasar por alto. Los ojos de Daniel se encontraron con los de ella, a través de la habitación iluminada por el fuego. «¿Y tú qué ves, Sara?» Diciembre llegó con fuerza, trayendo vientos huracanados y un frío intenso. Las montañas se transformaron en un paisaje hermoso pero inhóspito que exigía respeto. Sara, ahora embarazada de 8 meses, se había vuelto cada vez más sedentaria, ya que tanto el clima como su estado limitaban su movilidad. La brújula que Daniel le había regalado descansaba en la mesita de noche, una presencia tranquilizadora en la oscuridad de las noches de invierno. La rutina matutina que habían establecido continuaba a pesar de los retos de la estación. Daniel la visitaba a diario, se aseguraba de que tuviera leña y a menudo compartían un café antes de que él comenzara su jornada laboral. Su relación se había convertido en algo cómodo, aunque indefinido, sin presiones por ponerle etiquetas o hacer declaraciones tras el emotivo día en Summit Ridge. Sara estaba terminando un retrato de una casa por encargo
cuando oyó el sonido desconocido de un vehículo que subía con dificultad por su camino de entrada. No era la camioneta de Daniel, que había salido una hora antes para ir a comprar suministros al pueblo más cercano. Curiosa y ligeramente aprensiva, se acercó a la ventana. El elegante sedán negro parecía absurdamente fuera de lugar contra el accidentado fondo de la montaña, con su chasis bajo apenas capaz de circular por el camino lleno de baches. Un coche de ciudad, caro, familiar. La mano de Sarah se llevó instintivamente a su hinchado vientre cuando se abrió la puerta del conductor. James salió con el mismo aspecto que ella recordaba, pero de alguna manera como un extraño, con un abrigo de lana a medida, el pelo cuidadosamente peinado y zapatos lustrados totalmente inadecuados para el terreno. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando ella apareció en la puerta, con su embarazo ahora imposible de pasar por alto. Sarah se quedó de pie torpemente junto a su coche, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. «Estás enorme», le dijo ella cuando él se quedó callado. Una pizca de su antigua sonrisa apareció. Iba a decir, el silencio se prolongó entre ellos. 8 meses de separación cristalizaron en ese momento surrealista. Sarah no hizo ningún gesto para invitarlo a entrar, con las manos aún protegiendo su vientre. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó. «Por fin, Melissa». James se movió incómodo por el frío. Ella se mostraba reacia, pero la convencí de que era importante. Sarah asintió sin sorprenderse. Melissa había mencionado las continuas preguntas de James en sus mensajes ocasionales. «¿Puedo pasar?», preguntó él. «Hace mucho frío aquí fuera y deberíamos hablar». Todos sus instintos le advertían que no permitiera que su pasado se entrometiera en el santuario que había construido. Sin embargo, la curiosidad pudo más. Con un breve movimiento de cabeza, se hizo a un lado y observó cómo James entraba en su cabaña con interés indudable. «¿Vives aquí?», preguntó él, observando el modesto espacio. «Es rústica, es mi hogar», respondió Sarah con sencillez. «¿Qué quieres, James?». Se quitó el abrigo, dejando al descubierto la silueta familiar de un traje caro. «He estado pensando mucho desde que te fuiste. Esa fue tu decisión, no la mía», le recordó Sarah. «Dejaste muy claras las condiciones». James tuvo la delicadeza de parecer incómodo. «Me equivoqué. Entré en pánico. El embarazo fue inesperado y reaccioné mal». «Mal», repitió Sarah. «Me dijiste que eligiera entre ti y nuestro hijo». «Eso no es mal, James. Es imperdonable». Él suspiró y se pasó la mano por el pelo. Un gesto tan familiar que le provocó una inesperada punzada de reconocimiento. «Lo sé y lo he lamentado todos los días desde entonces. Estoy aquí para arreglar las cosas». Antes de que Sarah pudiera responder, el sonido de otro vehículo acercándose los interrumpió. A través de la ventana, vio la camioneta de Daniel deteniéndose detrás del sedán de James. Sus mundos colisionaban de formas que nunca había imaginado. Daniel entró sin llamar, gracias a la cómoda familiaridad que habían establecido tras meses de interacción diaria. Se detuvo en seco al ver a James y su expresión se volvió cautelosa al instante. «¿Va todo bien?», le preguntó a Sarah, ignorando al desconocido. «Daniel, este es James», presentó ella a regañadientes. «El padre del bebé. James, este es Daniel Morgan. Él construyó esta cabaña». Los dos hombres se evaluaron mutuamente con un cansancio apenas disimulado. James extendió la mano primero, en un gesto que parecía conciliador y vagamente territorial. «Bonito lugar el que has construido», dijo, mientras Daniel le estrechaba brevemente la mano. Sarah siempre había apreciado la artesanía. Ni a Sarah ni a Daniel se les escapó la sutil condescendencia. Ella observó cómo Daniel apretaba la mandíbula de forma casi imperceptible antes de volverse hacia ella. «Trae la compra», dijo, dejando una bolsa sobre la encimera. «Y más leña». «El parte meteorológico anuncia», respondió Sarah, muy consciente de que James observaba este intercambio doméstico. «Te lo agradezco». Daniel asintió con la cabeza, con una mirada que comunicaba una pregunta tácita. «¿Quieres que me quede?». «Estaré bien», le aseguró ella en voz baja. «Solo tenemos que hablar». Algo brilló en la expresión de Daniel. «Quizás preocupación o resignación. Estaré en el taller si necesitas algo». Con una última mirada evaluadora, James se marchó, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. «Parece protector», observó James una vez que la camioneta de Daniel se alejó, «más de lo que lo sería normalmente un constructor». Sarah ignoró la pregunta implícita. «¿Por qué estás realmente aquí, James?».
Después de 8 meses de silencio, se acercó a la ventana y se quedó mirando el paisaje montañoso. Te dije que cometí un error. Quiero arreglarlo. Ven a casa conmigo, Sarah. He estado renovando el apartamento, preparando una habitación para el bebé. Quiero que seamos una familia. Las palabras que Sarah había anhelado escuchar alguna vez ahora sonaban huecas. Una familia, repitió ella, después de que me dijeras que me deshiciera de ella. ¿Ella? James se volvió, con una emoción genuina cruzando su rostro. Es una niña, asintió Sarah, llevando la mano de nuevo a su vientre, donde Lily pateaba vigorosamente, como si sintiera la tensión en la habitación. Una hija, dijo James en voz baja, dando un paso hacia ella. Nuestra hija, por favor, Sarah. Déjame formar parte de su vida. Déjame arreglar las cosas. Sarah observó al hombre en torno al cual había construido su vida, tratando de conciliar esta figura aparentemente arrepentida con la persona que le había dado un ultimátum y se había marchado. ¿Era un cambio genuino o simplemente la incapacidad de James para aceptar la pérdida de algo que consideraba suyo? No puedes aparecer después de 8 meses y esperar que todo se haya olvidado, dijo finalmente. No lo espero, insistió él. Espero trabajar para recuperar tu confianza. Pero tenemos una historia, Sarah. Tenemos una hija juntos. Eso significa algo. Afuera comenzó a nevar, copos suaves que probablemente se intensificarían cuando llegara la tormenta prevista. Sarah los observó caer, recordando otra noche nevada que pasó en la cabaña de Daniel, la tranquila intimidad de la luz del fuego y la conversación sincera. Deberías irte antes de que las carreteras se pongan mal, dijo, volviéndose hacia James. Las tormentas en la montaña son peligrosas si no estás preparado. Él parecía dispuesto a discutir, pero luego miró su coche urbano con evidente preocupación. Al menos pensarás en lo que te he dicho sobre volver conmigo. Nuestra hija se merece tener a sus 2 padres y una vida cómoda en la ciudad. El lujoso sedán, que brillaba en contraste con el salvaje paisaje montañoso, parecía resumir a la perfección la elección que tenía ante sí. La comodidad familiar de su antigua vida frente a la auténtica simplicidad que había encontrado aquí. Lo pensaré, prometió, no porque estuviera considerando volver, sino porque necesitaba tiempo para formular cómo explicar que ella y Lily ya tenían todo lo que necesitaban. James asintió, aparentemente satisfecho con esta pequeña concesión. Mientras se ponía el abrigo y se preparaba para marcharse, se detuvo en la puerta. «¿Ese hombre, Daniel, es más que tu constructor?» La pregunta quedó en el aire cargada de implicaciones. Sarah miró fijamente a James. «Es un buen hombre que me ayudó cuando más lo necesitaba. El resto no es asunto tuyo». Después de que James se marchara, Sarah se quedó de pie junto a la ventana, observando cómo su coche avanzaba con cuidado por el camino nevado. Una elegante intrusión negra en el inmaculado paisaje blanco. Cuando desapareció tras la curva, soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Su mano encontró la brújula en su bolsillo y sus dedos recorrieron su superficie desgastada mientras contemplaba la inesperada interrupción de su cuidadosamente construida pieza. La visita de James dejó a Sarah inquieta durante días. Él llamaba a diario, con la determinación inquebrantable de volver a formar parte de su vida. Todas las conversaciones seguían un patrón similar. Recuerdos de los buenos tiempos, promesas de cambio, descripciones de la habitación infantil que había preparado. Le dijo que había alquilado una casa en las afueras, con jardín y buenos colegios cerca. Incluso había pedido una excedencia en el trabajo para centrarse en su reconciliación. «Ven a pasar el fin de semana», le insistió durante su última llamada. «Ven a ver lo que he construido para nosotros». Sin compromiso. Daniel, por su parte, había mantenido una cuidadosa distancia desde la aparición de James. Su ritual diario del café continuaba, pero una nueva reserva se había infiltrado en su actitud, un retroceso que Sarah sentía profundamente. Nunca le preguntó por la visita de James ni por las llamadas posteriores, y ella se mostraba reacia a dar la información por iniciativa propia. Una semana después de la visita de James, Daniel llegó a la cabaña de Sarah con un documento de aspecto oficial en la mano. «Inspección final aprobada», anunció, colocando el papel sobre la encimera de la cocina. «Las cabañas están oficialmente terminadas, cumplen con la normativa y cuentan con los permisos adecuados». Sarah examinó el certificado, que detallaba las especificaciones de las estructuras, el cumplimiento de la normativa de construcción
y las credenciales de Daniel como constructor. Su firma en la parte inferior, junto a la de los inspectores del condado, le daba un aire extrañamente formal, el final de un proyecto que los había unido. Así que eso es todo, dijo ella, tratando de mantener un tono ligero. Proyecto completado. Daniel asintió con la cabeza, con una expresión indescifrable. Bill Tart os servirá bien a ti y a Lily durante años. El uso del nombre de su hija, el nombre que los conectaba a través de su pérdida pasada, no pasó desapercibido para Sarah. Tampoco lo hizo la insinuación de que él esperaba que se quedaran. James quiere que visite la ciudad este fin de semana, dijo de repente, necesitando romper la creciente tensión para ver la casa que había alquilado, la habitación infantil que había preparado. El rostro de Daniel permaneció impasible, pero sus nudillos se ensancharon donde su mano descansaba sobre la encimera. Pensando en ir, preguntó, con voz cuidadosamente neutra. No lo sé. Sarah se acercó a la ventana, observando la suave nevada del exterior. Es el padre de Lily. Quizás ella se merece la oportunidad de tener a ambos padres en su vida. Quizás sí, asintió Daniel en voz baja. La pregunta es si eso es lo que tú quieres. La franqueza de su respuesta la sorprendió. Se volvió para mirarlo de frente, buscando las emociones que él contenía con tanto cuidado. ¿Qué quieres, Daniel?, preguntó. La pregunta que había flotado sin ser pronunciada entre ellos durante meses. Él se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en ella. Que seas feliz, Sarah, tú y Lily. Si eso es en la ciudad con él, entonces no es lo que te he preguntado, le interrumpió ella. Una repentina urgencia la empujó a seguir adelante. Te estoy preguntando qué quieres de mí, de nosotros. La franqueza pareció pillarle desprevenido. Daniel Morgan, siempre comedido, siempre mesurado, pareció momentáneamente perdido. No se me da bien esto, dijo finalmente, gesticulando vagamente entre ellos al decir cosas. Inténtalo, le instó Sarah en voz baja. Por favor. Respiró hondo, como si se preparara para levantar algo pesado. Cuando llegaste a la montaña, solo eras alguien que necesitaba ayuda. Luego te convertiste en algo más. Le costaba visiblemente encontrar las palabras. No tengo un nombre para lo que somos ahora el uno para el otro. No sé si lo hay. Sarah esperó, dándole espacio para continuar. No, quiero que os quedéis, admitió finalmente. Las dos, pero no es mi decisión. La sencilla honestidad de su afirmación la conmovió profundamente. No era una dramática declaración de amor, sino algo quizás más significativo. Un reconocimiento de conexión, de preferencia, de esperanza. ¿Y si James no hubiera aparecido?, insistió ella. ¿Entonces qué? Los ojos de Daniel se encontraron directamente con los de ella. Entonces habríamos seguido construyendo día a día, viendo a dónde nos llevaba. Antes de que Sarah pudiera responder, sonó su teléfono. Era James otra vez, persistente como siempre. Dejó que saltara el buzón de voz, sin querer romper ese raro momento de franqueza entre ellos. Él puede proporcionar cosas que yo no puedo, dijo Daniel en voz baja, señalando con la cabeza el teléfono. Estabilidad, comodidad, recursos para Lily. Aquí tenemos todo lo que necesitamos, replicó Sarah. ¿De verdad? Su pregunta fue amable, pero directa. Una chica de ciudad en una cabaña en la montaña. El invierno se acerca con fuerza. El bebé nacerá en unas semanas. Es fácil idealizar la vida sencilla hasta que las tuberías se congelan o las carreteras quedan bloqueadas por la nieve. La valoración práctica no era lo que ella esperaba, pero era típico de Daniel. Honesto y pragmático, sin pretensiones. No soy ingenua, dijo ella. Sé que no será fácil. Nunca dije que lo fuera. Él asintió. Solo quiero que elijas con los ojos abiertos, no porque estés huyendo de algo o persiguiendo algo. La sabiduría de sus palabras resonó en ella. ¿Se quedaba por las razones correctas? ¿Estaba considerando la oferta de James por miedo a los retos que le esperaban? Necesito tiempo para pensar, admitió, para estar segura de lo que realmente quiero. Daniel asintió, aceptándolo sin discutir. Cogió el certificado de finalización y lo dobló con cuidado. Guárdalo en un lugar seguro, le aconsejó. Es un documento importante para la propiedad. Cuando se dio la vuelta para marcharse, Sarah le agarró de la mano. Daniel. Él se detuvo y miró sus manos entrelazadas con una expresión de tranquilidad. Dijo ella en voz baja. Estos meses contigo, construyendo este lugar, esta vida, han sido importantes. Tú has sido importante. Algo en sus ojos se suavizó. Lo mismo digo, Sarah.
Más tarde esa noche, Sarah se sentó en el columpio del porche, a pesar del frío, envuelta en mantas, contemplando cómo la oscuridad se apoderaba de las montañas que había llegado a la mar. El certificado de finalización descansaba en su regazo. Era la documentación oficial de un proyecto terminado, pero no parecía en absoluto un final. Su teléfono vibró con otro mensaje de James. He hecho una reserva en Alisandro para el sábado. Tu favorito. Por favor, di que sí. Su persistencia era halagadora y agotadora a la vez. James siempre había sido decidido, centrado en sus objetivos, cualidades que le habían atraído inicialmente. Ahora le resultaban de alguna manera opresivas. Su certeza dejaba poco espacio para sus propios pensamientos en evolución. Se colocó la mano sobre su vientre redondeado, sintiendo los movimientos de Lily ahora más fuertes, más deliberados, como si afirmara su propia presencia en estas decisiones. ¿Qué opinas, pequeña?, susurró. Las luces de la ciudad o las estrellas de la montaña. El bebé dio una patada enérgica, sin ofrecer una orientación clara, pero recordándole a Sarah que cualquier elección que tomara les afectaría a ambos. Desde su porche, podía ver el cálido resplandor de las luces del taller de Daniel a través de los árboles. Estaría trabajando hasta tarde, como solía hacer, perdiéndose en la certeza de la madera y las herramientas, creando algo tangible en un mundo donde las emociones seguían siendo más confusas, menos definibles. Sarah volvió a mirar el certificado de finalización. Un proyecto terminado. Lo que vendría después seguía sin estar escrito. La página en blanco, aterradora y llena de posibilidades. Sarah se despertó con el crepitar de la estática de la radio de emergencia que Daniel había insistido en que tuviera junto a la cama. La voz automatizada atravesó la oscuridad previa al amanecer con precisión clínica. El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta de tormenta invernal severa para los siguientes condados. Se incorporó al instante, alerta, mientras la voz continuaba enumerando las condiciones previstas. De 60 a 90 centímetros de nieve, ráfagas de viento que superarían los 80 kilómetros, temperaturas que caerían en picado hasta alcanzar niveles peligrosos. Se esperaba que la tormenta llegara esa noche y continuara durante al menos 48 horas. ¡Qué oportuno!, pensó con amargura. Finalmente había aceptado visitar a James en la ciudad ese fin de semana, una decisión que la había dejado inquieta e insegura. Ahora la naturaleza parecía intervenir con su propia opinión. Sarah estaba preparando café cuando Daniel llegó antes de lo habitual. Su expresión confirmaba lo que la radio ya le había dicho. He oído la alerta, dijo, sacudiéndose la nieve de las botas. Hay que prepararse. La tormenta parece grave. ¿Cómo de grave?, preguntó Siri automáticamente mientras le servía café. La peor en una década, según el pronóstico. Él aceptó la taza con un gesto de agradecimiento. Voy a traerte leña extra. Comprueba el generador. Asegúrate de que tienes suficientes provisiones. Se suponía que hoy tenía que ir a la ciudad, dijo ella. A ver a James. Daniel se detuvo a mitad de trago. No va a poder ser. Por la tarde será imposible circular por las carreteras. La patrulla de carreteras ya desaconseja viajar por la montaña. La noticia le provocó una mezcla de alivio y ansiedad. Debería llamarle. Será mejor que te des prisa, le aconsejó Daniel, mirando por la ventana, donde la nieve ya había empezado a caer con más intensidad. Las torres de telefonía móvil no funcionan bien en estas condiciones, respondió James al segundo tono. Su voz sonaba alegre, llena de expectación. Por favor, dime que estás a punto de salir. No puedo ir, dijo Sarah, observando cómo la nieve se hacía más espesa. Hay una alerta por tormenta fuerte. Van a cerrar las carreteras de montaña. La furia de la tormenta aumentó durante la noche, transformando el mundo exterior en un vacío blanco y aullante. Dentro de la cabaña de Sarah se había formado un ambiente incómodo. Daniel había regresado después de asegurar su propiedad con suministros adicionales y un informe meteorológico sombrío. La tormenta estaba superando las predicciones y no se esperaba ningún alivio durante al menos 2 días. Los 3 adultos mantuvieron una cortesía cautelosa, como actores en una obra delicada. James intentó entablar conversación, compartiendo historias sobre los preparativos en su casa suburbana y los avances en su carrera. Daniel permaneció en gran parte en silencio, centrándose en asuntos prácticos, manteniendo el fuego, controlando el combustible del generador
y comprobando que no hubiera corrientes de aire en las ventanas. Sarah sentía la tensión como una presencia física, y su cuerpo se sentía cada vez más incómodo, mientras Lily parecía responder a la presión atmosférica con movimientos inquietos. Se suponía que aún le quedaban 3 semanas para dar a luz, pero el persistente dolor de espalda que había comenzado esa tarde le provocaba una oleada de preocupación. «Deberías intentar descansar», sugirió Daniel, al notar su inquietud mientras cambiaba de posición. «Puede que sea una noche larga». Sarah asintió y se retiró a su dormitorio, mientras los hombres se acomodaban en la sala principal. James en el pequeño sofá y Daniel en la mecedora cerca de la estufa de leña. El sueño le resultaba esquivo y su malestar aumentaba en lugar de disminuir. Hacia la medianoche, un dolor más agudo le hizo contener la respiración. «Ahora no», pensó desesperadamente. «No durante la peor tormenta en una década, a kilómetros de cualquier ayuda médica, con James y Daniel bajo su techo». Intentó cronometrar las sensaciones, diciéndose a sí misma que solo eran contracciones de Braxton Hicks, dolores de práctica, no los reales. Pero cuando rompió aguas una hora más tarde, la realidad se volvió imposible de negar. Sarah se obligó a respirar con regularidad, a pensar con claridad a pesar del pánico creciente. El bebé aún no había nacido. Las carreteras estaban intransitables. El hospital más cercano estaba a 1 hora en buenas condiciones. Buscó su teléfono. No había señal, como era de esperar con la tormenta. El teléfono fijo que Daniel había insistido en instalar solo emitía un zumbido estático cuando levantó el auricular. Estaban realmente aislados. Otra contracción la agarró con más fuerza que la anterior. Sarah se apoyó en el poste de la cama, contando los dolores. Cuando estos remitieron, se dirigió a la puerta. «Daniel», llamó, con la voz tensa por el miedo que controlaba. «James, necesito ayuda». Ambos hombres se pusieron en alerta al instante. Años de diferencias quedaron temporalmente olvidados ante su evidente angustia. «El bebé está llegando», dijo simplemente. «He roto aguas». James palideció, pero era demasiado pronto en la tormenta. «Lo sé», dijo Sarah apretando los dientes mientras comenzaba otra contracción. Daniel ya se estaba moviendo. Su respuesta fue inmediata y centrada. «¿Cada cuánto tiempo son las contracciones?» «Cada 12 minutos. Más o menos», respondió ella. «Pero cada vez son más fuertes», asintió él, asimilando la información con su calma característica. «Vamos a ponerte cómoda. Esto puede llevar horas. Tenemos que llevarla al hospital», intervino James con pánico en la voz. «No es posible», respondió Daniel, sin levantar la vista de donde estaba ayudando a Sarah a sentarse en la cama. «Las carreteras están completamente bloqueadas. Ni siquiera los servicios de emergencia pueden pasar». «Entonces llama a un helicóptero o algo así», insistió James en la tienda. Daniel finalmente se volvió hacia él, con la paciencia visiblemente agotada. «Ningún avión podría volar en estas condiciones. Estamos solos». La realidad de su situación se instaló pesadamente en la habitación. Sarah cerró los ojos y se concentró en su respiración mientras otra contracción se intensificaba y alcanzaba su punto álgido. «¿Qué hacemos?», preguntó James con su confianza inicial completamente evaporada. Daniel pareció tomar una decisión. «Hay un kit de parto de emergencia en mi camioneta. También hay suministros médicos. Voy a buscarlos». «¿Tienes un kit de parto?», preguntó Sarah entre respiraciones cuidadosas. «¿Por qué?». Una sombra cruzó el rostro de Daniel. «Después de Kate, me preparé para todo. Nunca se debe correr riesgos en esta montaña». Antes de que ella pudiera responder, ya se había ido. La puerta se cerró tras él mientras se aventuraba en la tormenta. James se quedó de pie junto a la cama, impotente, con una expresión que mezclaba miedo e insuficiencia. «Todo va a salir bien», le dijo Sarah, sin saber muy bien si estaba convenciendo a él o a sí misma. Daniel regresó rápidamente, con la ropa cubierta de nieve, llevando un kit médico completo y un recipiente de plástico sellado. Trabajó con metódica eficiencia, colocando los suministros sobre la cómoda: guantes estériles, compresas absorbentes, tijeras, pera, jeringa, pinzas para cordones, toallas limpias. «¿Sabes lo que estás haciendo?», preguntó James, observando los preparativos con creciente alarma. «Medicina básica de campo», respondió Daniel, lavándose las manos a fondo. «Entrenamiento militar y luego certificación de primeros auxilios en zonas silvestres. Después de mudarme aquí». «¿Estuviste en el ejército?», preguntó Sarah momentáneamente, distraída de su malestar.
Daniel asintió. Médico de combate del ejército durante 2 misiones. Asistí 3 partos en condiciones menos que ideales. La miró directamente a los ojos. No es mi primera vez, Sarah. Esa simple afirmación le proporcionó una tranquilidad inesperada. Este hombre capaz y cuidadoso que había construido su casa con tanta precisión, abordaría el nacimiento de su hija con la misma competencia, sintiéndose claramente marginado, pero deseando ayudar. Hierve agua, le indicó Daniel. Mucha. Busca todas las toallas y sábanas limpias. Mantén el fuego encendido. Hay que mantener la cabaña caliente. Las horas siguientes fueron como un sueño para Sarah. La tormenta rugía afuera, mientras dentro su cuerpo trabajaba para traer a su hija al mundo. Daniel comprobaba periódicamente su progreso, con profesionalidad y delicadeza. James alternaba entre seguir las instrucciones de Daniel y caminar nerviosamente de un lado a otro, claramente fuera de su elemento. Se acercaba el amanecer, invisible tras la continua ventisca. Las contracciones de Sarah se intensificaron drásticamente. El dolor se volvió insoportable, alargando el tiempo de forma extraña. «Estás completamente dilatada», le informó Daniel después de una revisión. «Es hora de empujar con la próxima contracción». James se quedó indeciso al pie de la cama. «¿Debería cogerle la mano?», preguntó. Daniel le indicó que se colocara en posición para recibir al bebé. «Ayúdala a concentrarse. Cuenta con sus respiraciones». Sarah agarró la mano que le ofrecía James, apretándola con una fuerza inesperada mientras se preparaba la siguiente contracción. Empujó mientras Daniel la guiaba, James contando torpemente a su lado. «No puedo», jadeó. Después de varios intentos agotadores, «No puedo hacerlo». «Sí que puedes», dijo Daniel con tranquila certeza. «Eres la persona más fuerte que conozco, Sarah Matthews. Un empujón más». Algo en su tono, una confianza absoluta, una fe inquebrantable, le dio una renovada determinación. Con la siguiente contracción, Sarah empujó con todas sus fuerzas, y un sonido primitivo escapó de su garganta. Cuando la cabeza asomó, Daniel anunció: «Bien, Sarah, otra vez». James parecía pálido y conmocionado, pero mantuvo su posición, apoyándola mientras ella empujaba de nuevo. «Una vez más», la animó Daniel. «Ya casi está aquí». Con un último esfuerzo tremendo, Sarah sintió a su hija deslizarse al mundo y oyó el sonido más hermoso que se pueda imaginar, un llanto fuerte e indignado que protestaba por esta entrada abrupta en la existencia. «Ya está aquí», dijo Daniel. Su voz era más áspera de lo que ella había oído nunca. «Es perfecta, Sarah». Colocó a la diminuta y llorosa bebé sobre su pecho y las cubrió a ambas con mantas calientes. Sarah contempló con asombro el milagro de rostro enrojecido y lloroso. Su hija finalmente allí, a pesar de todo. «Lily», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Hola, mi Lily». James se quedó paralizado, mirando a la niña que una vez había rechazado. Daniel se dio la vuelta, dándoles un momento mientras se ocupaba de la placenta y limpiaba con eficiencia. Afuera la tormenta continuaba sin cesar, pero dentro de la cabaña algo fundamental había cambiado. Había comenzado una nueva vida, y con ella la certeza de que nada volvería a ser igual. El amanecer se produjo sin que se viera tras la tormenta, pero dentro de la cabaña el tiempo estaba marcado por los pequeños y persistentes llantos de la nueva vida. Lily Rose Matthews había llegado a las 4:37 am. Según el reloj de Daniel, pesaba 2,5 kilogramos y tenía una vitalidad decidida a pesar de su llegada prematura. Sarah dormía a ratos, agotada por la dura noche. Daniel vigilaba atentamente a la madre y a la niña, comprobando sus signos vitales cada hora con silenciosa eficiencia. James se mantenía indeciso, con su confianza urbana completamente sacudida por la intensidad primitiva del parto y su propia impotencia ante él. «¿De verdad está bien?», preguntó por tercera vez, mirando a la diminuta bebé envuelta en una suave manta de franela, que Daniel había sacado de un baúl de cedro de su cabaña meses atrás, recién lavada y esperando este momento. «Es pequeña pero fuerte», respondió Daniel, en voz baja para no molestar a Sarah. «Buen color, latido cardíaco estable, respiración normal. No hay signos de angustia». James asintió con la cabeza, claramente luchando por conciliar la realidad de su hija con el concepto abstracto que había rechazado meses atrás. Y Sarah, agotada, pero sin complicaciones,
Daniel ajustó cuidadosamente la manta alrededor de Lily mientras ella se retorcía en su cuna improvisada. Un cajón de la cómoda acolchado con toallas y colocado cerca de la estufa de leña para mantener el calor. «Ya has hecho esto antes», observó James. No era una pregunta, sino un reconocimiento. La expresión de Daniel permaneció neutra. «Te lo dije. Entrenamiento militar». «No», James negó con la cabeza. «Esto es diferente, personal. Sabías exactamente qué hacer, qué necesitaba, como si te hubieras preparado específicamente para este momento». Pasó un momento de silencio antes de que Daniel respondiera. «Mi esposa estaba embarazada cuando murió. Aprendí todo lo que pude sobre el parto. Después, intenté comprender lo que había sucedido, lo que podría haber sido». La sencilla afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos. Era la información más personal que Daniel había compartido con James, ofrecida sin adornos ni muestras emocionales. James lo asimiló, reevaluando al hombre que tenía delante. «Y tú construiste esta cabaña para Sarah. Ella necesitaba un lugar seguro». «Porque le fallé», concluyó James en voz baja. Daniel no lo contradijo y volvió a centrar su atención en la recién nacida, que había comenzado a inquietarse con una dulzura sorprendente para un trabajo tan grande. Con sus manos ásperas, levantó a Lily y la acunó con destreza. «Probablemente tenga hambre», dijo, dirigiéndose al dormitorio donde descansaba Sarah. James observó cómo Daniel llevaba a su hija con naturalidad. Notó la expresión suave que transformaba sus rasgos, normalmente estoicos, mientras contemplaba a la niña. En ese momento de descuido, James reconoció lo que no había querido admitir desde su llegada a la montaña. Había un vínculo entre Daniel y Sarah que trascendía la relación entre constructor y cliente, vecino y amigo. Sarah se movió cuando Daniel entró con la inquieta bebé. «¿Está bien?» «Perfectamente», le aseguró Daniel, transfiriendo con cuidado a Lily a los brazos de su madre. «Creo que solo tiene hambre». El rostro de Sarah se suavizó mientras miraba a su hija y ajustaba su posición para amamantarla. Daniel se apartó discretamente, pero Sarah le cogió la mano. «Quédate», le dijo en voz baja. «Tú la trajiste al mundo. No hay necesidad de falsa modestia ahora». Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Daniel mientras se sentaba en la silla junto a la cama. Se quedaron sentados en un cómodo silencio mientras Lily mamaba, con el aullido de la tormenta, proporcionando una banda sonora contrastante a la pacífica escena. James apareció en la puerta, observando la escena con emociones complejas cruzando su rostro. Los tres adultos se miraron a través de la pequeña habitación, incapaces de ignorar la nueva realidad de su situación. «Los generadores se estaban quedando sin combustible», anunció James, rompiendo el silencio. «Daniel me ha enseñado dónde se guarda la reserva. Voy a rellenarla». La tarea práctica parecía darle un propósito, una forma de contribuir donde no había podido hacerlo durante el parto. Sarah asintió con gratitud, reconociendo su esfuerzo. Cuando James se marchó, Sarah se volvió hacia Daniel. «¿Cómo lo llevas?» Pareció sorprendido por la pregunta. «Yo no soy la que acaba de dar a luz en una tormenta de nieve». «No», reconoció ella. «Pero has traído al mundo a una niña llamada Lily. No debe de haber sido fácil para ti». La compostura de Daniel vaciló momentáneamente y la emoción se reflejó en su rostro. «Fue diferente de lo que esperaba», admitió. «Pensé que dolería más». En cambio, miró a la niña que amamantaba, con su diminuta mano acurrucada contra la piel de Sarah. «En cambio, sentí como si se cerrara un círculo, como si algo roto se curara». La sencilla elocuencia de este hombre normalmente taciturno hizo que a Sarah se le llenaran los ojos de lágrimas. «No podría haberlo hecho sin ti, Daniel. No solo esta noche, todo, esta casa, esta nueva vida. Eres más fuerte de lo que crees», replicó él. «Habría encontrado la manera». Sarah cambió a Lily a su rosa, acariciando la espalda del bebé con instinto natural. «Quizás, pero me alegro de no haber tenido que hacerlo». El zumbido del generador se detuvo de repente, sumiendo la cabaña en un silencio más profundo, solo roto por el continuo ataque de la tormenta y los suaves ruidos de Lily. «James debe estar repostando», dijo Daniel, levantándose. «Deberíamos ayudarle». Cuando ambos hombres regresaron, los copos de nieve se derretían en sus hombros a pesar de la breve exposición. La dinámica entre ellos había cambiado sutilmente. Parecía que se había producido un entendimiento tácito entre ellos durante su tarea. Cuando llegó la mañana oculta tras el persistente velo de la tormenta,
Los tres adultos establecieron una incómoda rutina en torno al cuidado de la madre y la niña. James mantenía el fuego y preparaba comidas sencillas. Daniel supervisaba el estado de Sarah y Lily mientras gestionaba sus menguantes recursos. Por la tarde, Lily había mamado varias veces, demostrando un apetito saludable a pesar de su temprana llegada. Sarah había descansado lo suficiente como para sentarse cómodamente. Su color había mejorado. La tormenta mostraba los primeros signos tentativos de debilidad. Los vientos aullaban ocasionalmente, bajando a un gemido más moderado. Mientras Sarah acunaba a su hija dormida, se dio cuenta de que James las observaba desde el otro lado de la habitación, con una expresión indescifrable. ¿Quieres cogerla?, le ofreció. «Aún no lo has hecho». Se acercó vacilante, como si el pequeño bulto pudiera romperse al tocarlo. Daniel le enseñó en silencio la forma correcta de sostener la cabeza y el cuerpo del recién nacido, y luego se apartó mientras James aceptaba torpemente a su hija. La transformación en el rostro de James, con sus rasgos perfectos en miniatura, sus delicadas pestañas y su boca como un capullo de rosa. Algo fundamental pareció cambiar dentro de él. «Es increíble», susurró. «Se parece a ti. Tiene tu barbilla», observó Sarah. «Y quizá tu terquedad, teniendo en cuenta su determinación por llegar durante la peor tormenta en una década». Una sonrisa cruzó brevemente el rostro de James antes de que su expresión se volviera más seria. «Me lo perdí todo», dijo en voz baja. «Todos los preparativos, la espera, el parto, porque no estaba aquí cuando importaba». El simple reconocimiento quedó flotando en el aire, no solo por su ausencia durante el embarazo y el parto, sino durante los momentos cruciales en los que Sarah más había necesitado apoyo. Y él estaba, continuó James mirando a Daniel, que se había entretenido con la estufa de leña. Por lo que tengo entendido, Sarah no lo negó en ningún momento. No tenía sentido fingir que la conexión entre ella y Daniel era meramente vecinal, no después de todo lo que habían pasado juntos. James devolvió con cuidado a Lily a los brazos de su madre, con la decisión evidente en sus ojos antes de decirlo en voz alta. «Creo que ahora lo entiendo», dijo simplemente. «Lo que encontraste aquí, ¿en quién te has convertido?». Afuera, la tormenta comenzó a amainar por fin, y los primeros rayos pálidos de sol se abrieron paso entre las nubes. Un año después, la montaña mostraba todo su esplendor veraniego. Las flores silvestres pintaban los prados con vibrantes pinceladas de color púrpura, amarillo y blanco. Lily, ahora una decidida niña de 1 año con los ojos de Sarah y la barbilla obstinada de James, caminaba tambaleándose por el amplio porche de la cabaña, con sus pequeñas manos tratando de alcanzar las coloridas flores que Daniel había dispuesto en una maceta de madera hecha a mano. «Cuidado, pequeña», advirtió Sarah, moviéndose para interceptar a su hija antes de que pudiera derribar el arreglo. «Esas son para la celebración». La celebración, el primer cumpleaños de Lily, coincidía casi exactamente con el aniversario de la finalización de la cabaña. Mucho había cambiado en el año transcurrido desde la tormenta que había transformado sus vidas. James se había marchado una vez que las carreteras quedaron despejadas, regresando a la ciudad con una nueva comprensión y perspectiva. El hombre que una vez había dado un ultimátum se había convertido en alguien diferente. Un visitante mensual que se deleitaba con el crecimiento de su hija, que respetaba los límites que Sarah había establecido, que finalmente había aceptado que su visión de su futuro juntos no era el camino que ella elegiría. «Cada vez es más rápida», observó Daniel, saliendo de la cabaña con una bandeja de limonada. «Pronto estará corriendo por todas partes. Que Dios nos ayude entonces», se rió Sarah, cogiendo en brazos a su hija, que protestaba. Daniel dejó la bandeja y se acercó a Lily, que se acercó a él de buen grado, agarrando inmediatamente su barba con sus manitas con familiar afecto. La facilidad con la que la cogía, la naturalidad con la que anticipaba sus movimientos, eran el sello distintivo de una presencia diaria, de un cuidado constante, de un amor que había crecido de forma constante con el tiempo. Después de acomodar a Lily con sus bloques de madera, Daniel se unió a Sarah en la barandilla del porche, y se quedaron uno al lado del otro, contemplando la propiedad que se había convertido en el hogar de los tres. James llamó. Sarah mencionó que podría llegar un poco tarde, que tenía una reunión de trabajo que no podía posponer. Daniel asintió, aceptando esta información sin hacer comentarios.
La pacífica convivencia que se había desarrollado entre los dos hombres durante el último año no había sido inmediata ni del todo fácil, pero se había consolidado en algo que funcionaba principalmente porque ambos reconocían que lo más importante era el bienestar de Lily y la felicidad de Sarah. Melissa traerá a ese amigo fotógrafo suyo. Sarah continuó. Para el retrato familiar, la mano de Daniel cubrió la de ella sobre la barandilla. El sencillo anillo de oro en su dedo anular izquierdo reflejaba la luz del sol de la tarde. Se habían casado en primavera, en una pequeña ceremonia en el Prado donde él le había propuesto por primera vez construirle una casa. James había asistido y le había regalado a Lily una delicada pulsera de plata con su nombre y su fecha de nacimiento grabados. Creo que deberíamos haber esperado a que hiciera menos calor, dijo Daniel, mirando el cielo despejado. Van a hacer mucho calor con todo el mundo aquí. Sarah sonrió ante su previsible preocupación por los detalles prácticos. El calor no nos matará. Además, quiero que las fotografías muestren las flores silvestres en flor. La remota cabaña en la montaña había resultado ser un lugar inesperadamente perfecto para criar a un niño. A pesar de las advertencias iniciales de Daniel sobre los retos, el negocio de diseño de Sarah había florecido. Sus retratos únicos de casas y paisajes de montaña encontraron un mercado entusiasta en Internet. Daniel había ampliado su taller para dar cabida a la creciente demanda de sus muebles, recurriendo ocasionalmente al ojo artístico de Sarah para encargos especiales. El certificado de nacimiento de Lily colgaba enmarcado en la pared de la cabaña, un documento oficial que indicaba que su lugar de nacimiento era Matthews Morgan Cabin, en las montañas Blue Ridge, y que registraba su inusual llegada al mundo durante la peor tormenta invernal en una década. Penny, ¿en qué piensas?, dijo Daniel, al notar la expresión reflexiva de Sarah. Solo pienso en lo diferentes que podrían haber sido las cosas, respondió ella. Si no hubiera sido tan terca en arreglar yo misma ese techo que goteaba. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Si yo no hubiera sido tan entrometido al investigar el ruido. Si James no me hubiera dado ese terrible ultimátum. Si yo no hubiera construido esta cabaña. Sarah se apoyó en su sólida presencia. Tantos sí que nos han llevado hasta aquí. El sonido de vehículos que se acercaban anunciaba la llegada de sus primeros invitados. La familiar camioneta de Mark, seguida del coche de Melissa. En poco tiempo, el pequeño claro alrededor de la cabaña se llenó de amigos que se habían convertido en su familia de la montaña, vecinos que los habían apoyado durante los primeros meses de Lily, clientes que se habían convertido en amigos, incluso el viejo Jim Peterson, que rara vez salía de su propiedad, pero que hizo una excepción por la adorable niña Morgan. James llegó el último, con su coche urbano ahora equipado con neumáticos adecuados para las carreteras de montaña. Llevaba un enorme oso de peluche y una expresión ligeramente apologética por su retraso. Lo siento, dijo, entregándole el oso a Sarah. La conferencia telefónica se alargó. Ahora estás aquí, dijo ella. Había una calidez genuina en su voz. Eso es lo que importa. La tarde transcurrió en un ambiente de camaradería. Compartieron la comida en las mesas que Daniel había fabricado. Los niños jugaban en el césped y las conversaciones fluían con la misma naturalidad que el arroyo cercano. Cuando el amigo fotógrafo de Melissa sugirió reunir a todos para la foto familiar, hubo un momento de incertidumbre incómoda. James Sarah dijo en voz baja, «Tú también deberías salir en la foto. Eres parte de la familia de Lily». El gesto inclusivo salvó la última brecha entre su pasado y su presente. La fotografía resultante los capturó a todos. Sarah sosteniendo a Lily, Daniel con el brazo alrededor de ambas y James de pie junto a ellos. Una familia moderna configurada por elección más que por convención, unida por el amor a una niña y el respeto mutuo. Más tarde, cuando el crepúsculo suavizó los contornos de las montañas, la mayoría de los invitados se marcharon por el sinuoso camino. James se quedó, ayudando a limpiar mientras Lily dormía la siesta en el interior. «Tengo noticias», dijo, recogiendo platos de papel. «He conocido a alguien. La cosa va en serio». «Eso es maravilloso, James», respondió Sarah con sinceridad. «Es pediatra. Le encantan los niños». Miró hacia la cabaña donde dormía Lily. «Quiere conocerla algún día, si no te importa». «Por supuesto», le aseguró Sarah. «A Lily nunca le vendrá mal que haya más gente que se preocupe por ella». Después de que James se marchara con la promesa de llamar antes de su próxima visita,
Sarah se unió a Daniel en el columpio del porche que él había construido durante su embarazo. La montaña los envolvía, tranquila y profunda. ¿Feliz?, le preguntó él, con el brazo cómodamente apoyado sobre su hombro. Sarah consideró la pregunta, pensando en el viaje que la había traído a este lugar, a este hombre, a esta vida. Había llegado destrozada y asustada, huyendo del rechazo sin un destino claro. Ahora estaba sentada rodeada del hogar que habían construido juntos, tanto la estructura física como la familia que albergaba. Sí, respondió simplemente, completamente. En el interior, Lily se movió y llamó. Daniel se levantó inmediatamente, su respuesta a las necesidades de su hija tan natural como respirar. «Iré yo», dijo. Sarah lo vio desaparecer en la cabaña. Este tranquilo hombre de montaña que había reconstruido su mundo tabla a tabla, con la misma seguridad con la que había construido las paredes que ahora los cobijaban. A través de la ventana, pudo verlo levantar a Lily de su cuna, con sus fuertes manos acunándola suavemente contra su pecho. La niña se calmó de inmediato, segura de que estaba en casa, protegida y amada. Sarah Matthews Morgan cerró los ojos y escuchó la brisa vespertina susurrando entre los pinos, trayendo consigo el aroma de las flores silvestres y la promesa. La montaña le había enseñado muchas lecciones sobre la fuerza y la paciencia, sobre cómo capear las tormentas y encontrar la belleza en lugares inesperados. Pero la lección más importante la Los había cimientos aprendido más del sólidos propio se Daniel. construyen Lentamente, de forma deliberada, por manos capaces que saben exactamente lo que están creando. Un refugio contra las tormentas de la vida. Un lugar para nuevos comienzos.